Dame un segundo presente. En la última clase estábamos hablando ya sobre algo concreto y es cómo se estructuran los datos en una organización. Entonces, la clave de la estructura, detrás de la estructura de los datos, es poder almacenar los datos en bolsas o conjuntos y después construir relaciones entre esos conjuntos. Entonces nos habíamos familiarizado un poco con estos diagramas, que eran los diagramas entidad-relación, que nos dicen cómo se estructura la información, en este caso, por ejemplo, en un almacén, pero en general en cualquier organización. ¿Listo? Entonces, eso para nosotros era importante porque eso tenía que ver eh, con algo que todos estamos familiarizados y es con la forma en la que manejamos datos en, en Excel. ¿Listo? Entonces, en Excel, recordemos, tenemos unas hojas y esas hojas corresponden a unas tablas que tienen unas columnas y hay unas filas. Las columnas, en nuestro caso, iban a corresponder a atributos. em, las hojas las hacíamos análogas a lo que sería una entidad. Y cada uno de los registros correspondientes, por ejemplo, a líneas de producto o a productos, pues iba a corresponder a un dato. Esa es una forma, digamos que muy simple de verlo, pero pues es digamos que la realidad. Entonces, hablábamos de que en muchas organizaciones la mayoría de los datos se almacenan en términos de estas tablas y pues los ingenieros le ponen un nombre particular que eso es un modelo relacional. ¿Por qué relacional? Porque no un modelo de tablas, porque básicamente cuando uno tiene dos conjuntos puede establecer relaciones entre los elementos de esos dos conjuntos. Entonces la palabra clave aquí es conjunto. Entonces yo tengo el conjunto de personas, yo tengo el conjunto de productos, yo puedo saber qué personas compran qué producto estableciendo una relación. Cuando yo describo esos conjuntos, cuando yo los construyo, yo le doy una estructura a cada uno de los elementos dentro del conjunto. Entonces, por ejemplo, en este caso el supplier tiene un address, un phone y un fax. No sé si alcanzan a ver ahí. Y en la parte tiene un supplier number, una descripción y una cantidad. Estos atributos que al final se van a convertir en columnas cuando nosotros los trabajemos en Excel o en atributos cuando los trabajemos en una base de datos relacional, estructuran estructuran lo que nos interesa de nuestros datos. Por eso estas bases de datos se llaman estructuradas y este conjunto de datos se llama estructurado. Sobre eso ya hemos venido trabajando, pero recalquemos que eso es bien, bien importante. Ok, entonces lo último que habíamos hecho era jugar un poco con esto que es el lenguaje de consultas estructurado o SQL. Entonces, habíamos dicho que estos modelos de acá los podemos almacenar en un tipo de software o a través de un tipo de software particular que son las bases de datos relacionales. Entonces, las bases de datos relacionales existen desde los 60, 70 y básicamente lo que nos permiten es construir las tablas, estas tablitas de acá, organizarlas y accederlas de una manera eficiente a través de este lenguaje de acá. Habíamos dicho que entender ese lenguaje y entender lo que estaba detrás de ese lenguaje era importante porque como los datos están almacenados en esas tablas, saber cómo consulto esas tablas es fundamental. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental para un científico de datos y esa es la justificación porque lo que tenemos que revisar un poco es el lenguaje de consulta estructurada. Entonces, eh, habíamos arrancado con una primera base de datos. Hay muchos manejadores de bases de datos. Por ejemplo, la universidad usa Oracle, que es tal vez una de las empresas más grandes que hay. Oracle en algún momento, por ejemplo, compró Java y ahora es una empresa uno de los 10 más ricos del mundo, es el dueño de Oracle. Eso es para que se hagan una idea de la relevancia que tiene las bases de datos relacionales en la economía. Pero bueno, entonces MySQL es un manejador de bases de datos, es decir, un software que le permite a uno construir bases de datos, meter datos dentro de esas bases de datos relacionales y consultar esas bases de datos, pero es gratis. Hay un montón de proyectos que surgieron alrededor de hace unos 20 años, donde se dieron cuenta que no había que pagar plata por esto, sino que un conjunto de desarrolladores podía, valga la redundancia, desarrollar esta tecnología. Entonces, MySQL es un ejemplo de eso, ¿cierto? Entonces, ¿pudieron instalar MySQL, jugar un poco con MySQL? Sí, no. La gracia de esto no es aprender a usar MySQL en detalle, sino es saber que existe. Perdón, no los dejé responder. ¿Sí pudieron?
En mi caso no, yo tuve como un problema cuando lo estaba instalando y Ajá. no sé si a pronto a algunos les pasó lo mismo, pero que yo traté como de seguir los pasos Ujú. y creo que no, y, al final había como un errorcito que decía que no encontraba otra cosa, entonces no sé Ah, si lo que usted listo. dijo que tocaba instalar otras Otras además, dos, pero no supe. un par de dependencias para que no se quede caído en punta. Una es el Visual Studio y la otra es, cuando usted lo esté instalando, le dice, mire, aquí me faltan estas dos cosas. Pues en mi caso, ¿no? Y usted simplemente las instala y ya. Entonces, fíjese bien en los avisitos que salen en el instalado. ¿Listo? Pero digamos que aquí no es tan crítico eso. Yo necesito es que tengan el concepto de lo que está por detrás. O sea, no vamos a usar MySQL de hecho. Listo. Entonces, pero sí es importante que lo tengamos conceptualmente. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿uno cómo se comunica con el manejador de bases de datos? Se comunica a través de esta interfase, que no es esta, sino es otra, es esta. A través de esta interfase, que lo que provee es un cliente. Realmente desde el punto de vista de software lo que hay es un programa que escucha consultas de un cliente, como en el servidor web. Entonces hay un programita que está ya corriendo atrás y uno le hace consultas, por ejemplo, para que le retorne unas páginas. Acá es igual. Uno le hace consultas para que él haga ciertas operaciones en la base de datos. Entonces, el lenguaje especifica o tiene una sintaxis particular para poder manipular las bases de datos. Entonces, por ejemplo, ya lo habíamos visto, acá seleccionamos o mostramos todas las bases de datos que hay. Acá hemos cambiado la base de datos que habíamos cargado, que es Classic Models. Mostramos todas las tablas. Y acá es cuando la cuestión se ponía sencillita porque decíamos, ah, bueno, mire, cada una de estas tablas conceptualmente va a corresponder a una hojita de estas. Lo interesante del MySQL es que yo no necesito, o de una base de datos relacional, es que yo no necesito tener Excel para poder hacer esa manipulación. Lo único que necesito es entender cómo funciona este lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar cosas como, dígame cuáles son las columnas correspondientes a cada una de estas entidades o cada una de estas tablas. ¿Listo? Entonces, estas tablas son como las tablitas de Excel, no va a causar de reiterarlo, y uno puede ver el contenido de las tablitas de Excel, de cada una de las hojitas de Excel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar cosas como estas. Lo estábamos haciendo en la última clase. Dígame el primer nombre, el último nombre y el nombre del trabajo de todos los empleados. Entonces, él tiene en algún lado el manejador de bases de datos tiene la base de datos y en algún lado tiene representado este conjunto de datos. Estos son queries, consultas a la base de datos, ¿cierto? Entonces, las consultas pueden ser tan sencillas como estas o pueden ser consultas más elaboradas. Entonces, por ejemplo, lo veíamos acá. Eh, Pasarlo acá. Yo podría preguntar, por ejemplo, deme todos los datos que haya en la tabla empleados. Ok, ahí están todos los datos que hay en la tabla de empleados, o yo puedo sacar algunos datos, algunas columnas particulares. Muy bien, entonces, nótese que conceptualmente lo que estamos haciendo es diciendo, mire, en la tabla de empleados hay un montón de ítems, elementos dentro de ese conjunto, y yo quiero que usted me diga la información de todos los elementos dentro de ese conjunto. Eso es lo que está haciendo cuando yo le digo, seleccióneme todos los elementos que estén dentro del conjunto de empleados. Eso es pura teoría de conjuntos, no es más que eso. Entonces, una cuestión interesante es que, por ejemplo, yo puedo hacer consultas, digamos que más elaboradas, y esa es una de las flexibilidades grandes que tiene el SQL como lenguaje. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, seleccióneme el nombre, el primer nombre y el apellido de esta tabla de clientes y ordénemelos por el por el apellido de manera ascendente. Entonces, él ya sabe cómo hacer eso. Yo no necesito hacer un código para eso, sino lo que necesito es saber cómo hacer las consultas de manera organizada. Entonces, miren acá que yo no lo retorno en la forma en la que está, sino simplemente él sabe que tiene que ordenarlos de forma ascendente por el apellido. ¿Listo? Entonces él me lo retorna de forma ascendente por el apellido. Claro, uno puede decir, es que yo puedo hacer eso aquí en Excel. Simplemente le digo, ordénelos por apellido. Sí, efectivamente se puede hacer. Pero acá se hace con una sola consulta. Y de hecho, la diferencia entre hacerlo acá y hacerlo en Excel es que esto puede manejar millones de datos. De hecho, está construido por debajo para manejar o manipular millones de datos, porque las bases de datos que nosotros típicamente usamos son bases de datos súper grandes. ¿Listo? Entonces,
Esto va a funcionar mejor. ¿Listo? Está hecho para eso. Ok, entonces uno, por ejemplo, podría hacer cosas como estas. Seleccionar los clientes por apellido de manera ascendente y después por nombre de forma descendente. Nótese que aquí, por ejemplo, yo puedo tener personas que tienen el mismo apellido, pero aquí no me salen ordenadas de acuerdo al nombre. Entonces yo puedo eh, preguntarle a la base de datos, decirle que me seleccione los datos y que primero me los ordene de una manera y después me los ordene de otra. Primero me los ordene por apellido y después me los ordene por, aquí forma descendente, por apellido y después me los ordene de forma ascendente, DJM por nombre. ¿Listo? Claro, esto es mucho más fácil que ponerme a hacer un código, podría hacer un pedazo de código para sacar eso de ahí, pero la gracia de esto es abstracción, que yo pueda manipular o construir consultas. Por ejemplo, esta consulta de acá pues me tomaría bastante código en Python, aunque lo puedo hacer. Pero cosas como estas nos sirven. La intención en este momento no es que ustedes aprendan SQL, sino mostrarles que SQL existe y si en algún momento lo necesitan, lo usen. Y sobre todo entender que lo que estamos haciendo acá es manipulando elementos relacionados con un conjunto. ¿Listo? Entonces, esto, por ejemplo, yo los puedo ordenar por el tipo de, por nombre, por el apellido descendente, nombre descendente, de acuerdo a los campos que se tengan ahí. Em, y puedo, lo veíamos al final, puedo hacer, por ejemplo, condiciones como estas. Entonces, ¿qué estáis diciendo acá? Seleccióneme estos datos de la tabla empleados donde se cumpla con estas condiciones de acá, donde el job title sea sales rep y el office code sea 1. Entonces, él va a coger la tabla employees y va a filtrar los datos. De nuevo, si lo pensáramos en Excel, es como si yo filtrara los datos en Excel, pero es una forma alternativa de hacerlo. Y, insisto, es mucho más rápido. Entonces, aquí en el Word yo puedo construir un montonón de condiciones eh, que operan sobre el conjunto para filtrar los datos que a mí me interesan y pueden ser condiciones realmente muy, muy elaboradas. Condiciones como estas, un ejemplo de una condición. Entonces, por ejemplo, esta de acá, lo que nos dice es, deme estos datos de los employees donde el office code sea diferente de 3 y el apellido tenga adentro eh, la cadena son. Entonces, Patterson, Thompson, Patterson, él hace un match del nombre y dice, ah, mire, tiene adentro esta subcadena son, esto es parte de la sintaxis del lenguaje, y él me retorna este subconjunto de datos y efectivamente el Office Code, ninguno de estos es 3. ¿Listo? Entonces, ahí yo soy con esa parte del lenguaje de SQL, yo puedo seleccionar algunos de los elementos que a mí me interesan. ¿Listo? Entonces, la construcción de queries es algo que uno generalmente puede hacer. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, con este select, estamos seleccionando datos de una sola bolsita. En este caso, miremos las bolsitas que tenemos. Tenemos comités, customers, employees, members, offices. Entonces, yo con el select, tal como lo tengo acá, estoy seleccionando algunos de los elementos de cada uno de estos conjuntos. Veíamos la vez pasada que en muchos casos, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, va a ser importante para nosotros en el ejercicio que vamos a hacer al final, necesitamos construir estas relaciones de una manera un poquitín distinta, ¿no? Entonces, necesitamos, recuerden acá, aquí nos genera, por ejemplo, aquí teníamos una relación entre el producto y la compra. Entonces veíamos que un producto se podía, más de un producto se podía generar en una compra y en una compra yo podía comprar más de un producto. Sí. Entonces, esto cuando lo abríamos me generaba una nueva tabla que tenía las llaves primarias de producto y de shop. ¿Listo? Entonces, esa es una nueva entidad, es una nueva tablita que está ahí. Yo a veces voy a querer generar esas relaciones. Entonces, pensemos en que nosotros tenemos los datos de COVID. ¿Listo? Entonces, de una vez los voy a poner acá porque ahorita vamos a trabajar con ellos. Están acá. Listo. Entonces, tenemos los datos de COVID. Entonces, tenemos todos estos datos de acá.
Estos de acá, pues en algún momento esto está almacenado en una tabla o se crea una tabla que seguramente es relacional, donde tenemos la fecha de reporte, el ID del caso, tenemos el código de Divipola del departamento, tenemos el código de Divipola del municipio, que ya habíamos dicho que eran los identificadores únicos de los códigos, el nombre del municipio, tenemos varias cosas acá que nos describen los datos de interés para los pacientes de COVID. ¿Listo? Entonces, uno se puede preguntar cosas, y ahorita nos vamos a preguntar una pregunta bien particular. Por ejemplo, ¿cuántos enfermos hubo por unidad de área en cada uno de los municipios? Entonces, esa pregunta es una pregunta que le interesa a un epidemiólogo o cualquier persona que esté interesado en este problema. Mm, pero, obviamente, directamente desde los datos no se puede responder. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un área para poder normalizar. Sin embargo, si uno piensa un poco, se da cuenta que el DANE, por ejemplo, debe poder reportar esos datos en algún lado. Entonces, si reporta esos datos en algún lado, yo de alguna manera puedo cruzar esos datos. Cuando yo hablo de cruzar esos datos, es simplemente agregarle una columna adicional, crear una relación o agregarle más datos a esta tablita con un dato adicional, por ejemplo, que sea cuál es el área en hectáreas o en kilómetros cuadrados de cada uno de estos municipios. Y una vez lo tenga, ya hacer la cuenta que estábamos diciendo es trivial. Pero es esa unión de esas dos cosas, también pues, yo la podría programar. Piensen en dos matrices y yo busco en los códigos de Bipola Bogotá. Supongamos que tengo otra tablita. Se las voy a mostrar acá, que de hecho aquí la tengo. Tengo otra tablita, puedo buscar el código de Bogotá y saber cuál es el área y con eso hacer las cuentas. Algo así como dos ciclos. Ven, yo puedo hacer eso o puedo utilizar el lenguaje SQL para hacer esa operación de una manera más sencilla. Entonces, eso se hace a través de lo que se llama un join. Entonces lo hacíamos la vez pasada, creamos un par de tablas. Entonces acá teníamos dos tablas, una que era la tabla de miembros y otra tabla de comités. Entonces, ¿qué vamos a tener en miembros? Pues vamos a tener simplemente los nombres de los miembros y los nombres de los comités, de las personas que están en los comités. Entonces, bueno, ya existen las tablas. Em, ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé qué hay en members? ¿Quién me dice? ¿Cómo despliego? ¿Cómo veo qué hay en members? Con show. Mm, mm. Para ver lo que hay dentro de una de esas bolsas. Con Select. Select. Estrella. Estrella. ¿De dónde? Estrella. Nos indica acá que él escoge la tarifa más ¿De económica. members? Eso, ¿cierto? Tac. Listo. Ok, y también puedo hacer select asterisco from committees. Listo, entonces eso es lo que hay dentro de esas bolsitas. Listo, entonces una cosa que yo puedo hacer es preguntarme, tal como lo estaba haciendo acá, cuáles son las áreas de los municipios. Yo podría preguntarme acá cuáles son los miembros, cuáles son las personas que son miembros y están en comité. Entonces, eso es como hacer, de hecho, una intersección, ¿no? Y eso lo hago con algo que se llama un inner join. Entonces, ya lo estábamos viendo la última vez, simplemente lo estamos recordando. Entonces, ¿yo qué le digo? ¿Cuál es el formato de este inner join? Seleccióneme bueno, aquí seleccióneme de dos tablas, de members y de comités. Members, llámela M y comités, llámela C. Estos son alias para las tablas. Entonces, de alias es simplemente un shortcut que yo le pongo al nombre. De members, sáqueme el member ID y sáqueme el name. Y de committees, sáqueme el committee ID y sáqueme el name. ¿Listo? Entonces, ¿él qué va a hacer? Bueno, sáqueme esos datos de members y hágale un inner join. Inner join es básicamente, mire qué cosas hay en común en el conjunto members y en el conjunto committees. Mira qué cosas hay en común. Y para saber qué cosas hay en común, yo tengo que especificar una condición de qué es común. Entonces, hágale un inner join donde lo común es que los nombres coincidan. ¿Listo? Y él me retorna esas consultas. Las consultas siempre me las va a retornar como una nueva tabla.
me retorna una nueva tabla donde está efectivamente los nombres de las personas que están tanto en members como en comités. ¿Listo? Eso conceptualmente es lo mismo que necesitaríamos hacer, algo así como un inner join para poder cruzar la información del código que lo tengo ahí, con la información del área de los municipios. Entonces yo podría preguntarme, dígame el área, esa shape, str área de áreas municipios, y diga dónde el código del municipio coincida con el código del municipio de esta tabla de acá. Entonces, yo con eso debería tener, haciendo un inner join, yo debería tener los datos correspondientes al área del municipio, si se los pido acá. Entonces, el inner join nos sirve para poder juntar dos tablas. Juntarlas en el sentido de las tablas tienen elementos y cuando los elementos sean iguales, pues yo las meto dentro de la misma bolsita. Eso es todo lo que estamos haciendo con un inner join. ¿Listo? Entonces, esto estamos viendo acá. Entonces, este es un inner join. Yo tengo un conjunto de miembros, yo tengo un conjunto de comités, donde los miembros sean iguales a los comités. Entonces, yo, yo retorno. ¿Qué pasa si yo construyo, a ver, díganme ustedes, si yo no construyo esta condición con igual, sino la construyo con que sean diferentes? Qué voy a tener acá? Esta condición no sea igual, sino que sean diferentes. Díganme ustedes qué tendría. ¿Se puede hacer un inner join ahí o no? ¿Qué resultado tendría? Es decir, si aquí no pongo, si aquí no pongo esto, sino pongo esto de acá, que es diferente. ¿Qué esperaría de esa consulta? Pues esperaría que obtuvieran los que no pertenecen a ambos grupos, ¿no? Sino Sí. solamente a uno de ellos únicamente. A ver. ¿Qué pasó ahí? Y no te preocupes, Hizo el mira, lo que producto pasa es cartesiano. que cuando nos Ok, hizo el producto cartesiano y ¿qué? estipulamos O que sea, vamos lo a que hizo dejar, fue coger digamos que de inicialmente una los ventana de primeros tiempo de nombres 2 horas. y, Esta ventana de y tiempo repartirle significa que si ustedes todo, o hacen sea, los una datos de la cotización segunda a las tabla 11 de la mañana, y así las sucesivamente primeras con los opciones que a siguientes. ustedes les Ok, va a pero mire que aquí aparecer no va a está estar John. Aquí estaba John. Entonces él literalmente arma el producto cartesiano de los dos. Entonces saca todas las posibles parejas y me excluye las parejas donde ¿qué? Donde los nombres no coinciden. ¿Sí ve? John, aquí no aparece John por ningún lado. Jane, aquí no aparece Jane por ningún lado. Entonces, por eso les decía que con el join yo realmente estoy armando el producto cartesiano y en este caso estoy cogiendo en el producto cartesiano aquellas cosas que cumplan con esta condición. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está haciendo por detrás. Claro, si yo le pongo el igual, entonces me estoy refiriendo a la intersección entre los dos conjuntos. Hago el producto cartesiano y me quedo con la intersección. Si le pongo el diferente, tendría todos los elementos del producto cartesiano que no están en la intersección. ¿Listo? Entonces, ese pedacito es sencillo, pero es importante entenderlo. Así como yo puedo hacer un inner join, yo puedo hacer un left join. Entonces, a ver. Del dibujito, ¿qué creen ustedes que hace un left join? Este es un left join. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Déjalos de la primera tabla, ¿no? Aún así no tenga pareja al otro lado. ¿Será que Tal sí? vez. Miremos, probemos. Ahí le hice un left join. Entonces, él hace el producto cartesiano, deja los que estén en la primera tabla, me dice usted. A ver, ¿quién está en la primera tabla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, hijo de madre. Uy, aquí me perdí. Acá. Ujú. Voy a sacar acá por si acaso y voy a bajarlo acá. Listo, este era el contenido de las dos tablas para que lo tengan ahí de referencia y explíquenme qué fue lo que hizo. ¿Qué hizo el left join? Ya les muestro qué salió en el left join. Ahí está, el resultado del left join. ¿Qué hizo? Deja los que están en la primera. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay entre hacer un inner y un left join acá?
Por ejemplo, Jane y David no los perdió, los dejó, Ujú. por más de que no estuvieran en la otra tabla. No estuvieran en la otra tabla, ¿cierto? Entonces él simplemente jala todos los que están en la tabla de acá y recupera los que tenían pareja y los que no tenían pareja. ¿Listo? Eso es un left join. Y si lo puede hacer a la izquierda, también lo puede hacer a la derecha con un right join. ¿Listo? Entonces la sintaxis es simplemente comites acá using el name para poder hacer esta comparación. Ahí no hay nada raro. Y hay otro join que es este. Estos los pueden revisar ustedes. Ay, no, ¿qué pasó? Acá, es este. ¿Qué hizo este de acá? Acá. ¿Qué hizo ese? Miremos el dibujito. Sacó todos los members, sacó todos los members con sus parejitas y solo se quedó con los que no tenían pareja en comités. Por eso se quedó solo con estos dos, ¿no? Con Jane y David, que no tenían pareja, que no estaban en el otro conjunto. ¿Ok? Entonces, estas son formas de hacer joins. Y los joins para nosotros van a ser importantes conceptualmente en algo que vamos a hablar ahorita que se llaman las ETLs. ETL es un proceso que se hace ya cuando uno está haciendo ciencia de datos, entonces uno trabaja con varias fuentes de datos y las integra en una sola basecita de datos para hacer su análisis. Y ETL es la tarea de coger varias fuentes de datos y pegarlas en una sola. Y nos vamos a dar cuenta que para hacer ETLs en la vida práctica, pues necesitamos entender un poquito o entender bien cómo funcionan los joins. ¿Listo? Ok, ¿está bien? Se me han perdido mis consultas acá. Ok, listo. Entonces, eso es un join. Y este ténganlo por ahí en remojo porque se lo van a usar ahorita. No con SQL, sino con otra herramienta que vamos a ver acá. Entonces, resulta que los datos de un conjunto, por ejemplo, miremos el select que teníamos acá ay, perdón, lo estoy mareando. El select que teníamos acá de los contactos. Este de acá. Entonces, por ejemplo, varias personas podrían tener el mismo apellido. Entonces, hay grupos de personas con el mismo apellido y uno se puede, por ejemplo, preguntar cuántas personas tenemos con el mismo apellido. ¿Cierto? Esa es una pregunta lógica. Entonces, lo que yo puedo hacer para responder esa pregunta es hacer una consulta y decirle que los resultados de la consulta los agrupe de acuerdo a alguna condición. Y sobre esos grupos, por ejemplo, todas las personas que sean John, yo puedo calcular algo. Por ejemplo, puedo contar. O si lo que estoy haciendo es sacando los salarios, puedo calcular el salario promedio. ¿Listo? Entonces, eso se hace de manera, digamos, piénsenlo y verá que ustedes, por ejemplo, pueden tener en sus datos del INS, volvamos acá, pueden tener los datos de muchas personas infectadas en Bogotá. Por ejemplo, acá hay una, acá hay otra persona, y a uno le interesaría hacer la consulta de todas las personas, de todos los departamentos, o de todos los centros poblados, lo llama el DANE, y agruparlos por municipio, hacer una sola bolsita con los datos del municipio y después contar cuántas personas hay en esa bolsita. Y lo mismo para los de Buga y lo mismo para los de Medellín. Claro, yo puedo ordenar eso y puedo hacer los grupitos a mano y puedo hacer todo el código, pero SQL me da la flexibilidad, me da algo para poder hacer esa agrupación en una sola línea de código, con un solo query. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Por ejemplo, yo puedo, miremos status, hacer cosas como estas. Select asterisco, perdón, status. Voy a mirar qué había en la tabla status. Me quedó mal. No. Select orders. Ahora se llama órdenes. Uy, acá hay un montón de órdenes. Show no, show columns orders. Pues que hay en orders. Tenemos estas cosas, el número de orden, Acá hay algo que se llama status. Entonces seleccionemos status from orders. Listo, estos son los posibles estatus. Si a mí me interesa saber cuáles son esos posibles estatus, entonces yo puedo hacer lo que estábamos diciendo acá. Yo puedo seleccionar
estatus de órdenes, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto, pues él me va a retornar lo que tenemos ahí. Y los puedo agrupar por estatus. ¿Qué significa agrupar por estatus? Hacer bolsitas de estatus. Y cada uno de estos sería ¿qué? Los estatus que yo tengo ahí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya aquí no tengo todo este montón, sino tengo los grupitos y ya sé que en un grupo están los shipped, en otros los resolved, canceled, on hold, disputed, and in process. Entonces los estoy agrupando de alguna manera. ¿Listo? Entonces, hago los grupitos y esos grupitos los hago con group by. Ok, es una forma, group by es agrúpelos por estatus. Pero lo interesante del group by es que el group by me permite calcular estadísticos simples. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cosas como estas. Yo puedo decirle, agrúpemelos, seleccióneme estatus, agrupe de orders, agrúpemelos por estatus y cuénteme. ¿Cuántos de estos hay en cada una de en cada una de las categorías, en cada uno de los grupos? Y esto es, digamos que bonito. De nuevo pensemos en esto de acá, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir algo así como seleccióneme de la tabla infectados, llamemos esta tabla infectados, agrúpemelos por el código Divipola del municipio, es decir, hágame grupitos por el código Divipola de Bogotá, de Medellín, de no sé qué, y después cuénteme cuántos hay en cada uno de los municipios. ¿Ahí que tengo? Pues tengo una nueva tabla que me está diciendo cuántos infectados hay en cada uno de los municipios. ¿Sí lo ven? Entonces, de nuevo, lo que hay acá es flexibilidad. ¿Ustedes podrían hacer eso a pedal? Sí, pero si tienen estas herramientas, lo pueden hacer de una manera más sencilla. Entonces, con eso podemos hacer cosas como estas de acá, que ya son mucho más elaboradas, ¿no? Entonces, recuerden que siempre como en todos los lenguajes de programación podemos hacer cuestiones anidadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos seleccionando estatus y estamos haciendo este cálculo. La suma de la cantidad ordenada por el precio de cada una. Este es el total de lo que costó la orden. Estamos sumando sobre todas las órdenes que hay en Shipped. Entonces, ¿qué tenemos acá? La cantidad total de órdenes de plata que está en status Shipped. ¿Desde dónde? Desde órdenes. Le voy a hacer un inner join. Ya sabemos que es este inner join. Lo voy a pegar con order details usando order number. Entonces, hagámoslo despacio para que lo entendamos. Show tables from order details. Right? Order details, sí, ese es. Order details. No, show tables no, se le asterisco. Show columns. Quiero ver las columnas. Entonces, estas son las columnas de order details. ¿Listo? Venga, buscamos el diagrama entidad-relación y miramos. Order details, ¿dónde está? Ah, mira acá. Entonces, order details son los detalles de la orden que tienen. La cantidad ordenada, el precio de cada una y el order line number, que no sé qué es. Pero estos dos son los que necesitamos. Entonces, hay unos productos y para cada uno de los productos yo puedo ordenar, pensemos en el éxito, ¿no? Entonces, yo tengo champús, entonces puedo ordenar 5 champús y el precio de cada uno de los champús. ¿Listo? Entonces, este es como el detalle de los productos que yo estoy comprando. Yo necesito resolver esta relación. Quiere decir, mi interés en este query de acá es saber cuánta plata hay en cada uno de los estados, cuánta plata hay en los productos que están en cada uno de los estados. Entonces, yo necesito el detalle de cuántos elementos me ordenaron y cuánto costaba cada uno de los elementos. Esa información está acá en order details. Por eso necesito hacer un join de order details con órdenes. ¿Listo? Para poder saber, ¿se acuerdan cuando ustedes me decían es que esto está implícito en la relación? Es eso. Entonces simplemente estoy pegando estos datos acá. Eso lo hago con el inner join. ¿Listo? ¿Cómo los pego? Pues a través del número de la orden. Eh, el número de la orden, ay, perdón, los products acá. El número de la orden, acá abajo, aparece acá en order details. Haga de cuenta que es como una facturita. Entonces yo tengo la factura número 5, el número de orden 5, y adentro tengo los registros de cada uno de los detalles. Entonces 5 champús, 6 máquinas de afeitar, etc. ¿Listo? Entonces, por eso puedo ligarlos.
Este de acá se pega con este de acá. Esta estrellita que ustedes ven ahí indica que esta es llave primaria. Estas dos son llave primaria. Entonces es una llave conjugada. Bueno, una llave combinada. Entonces, un detalle de orden se identifica unívocamente por el número de la orden donde está y el código del producto. Entonces, yo puedo pegarle los 5 champús y los 6 máquinas de afeitar a la orden, y eso lo hago con este join de acá. ¿Listo? Una vez yo tengo esa tablita donde están pegados, yo podría calcular sobre esa tabla la suma, y esta es simplemente la cuenta que nos dice cuánta plata había en cada orden. Entonces yo simplemente cojo el número de champús y lo multiplico por cuánto costaba cada champú y lo sumo para todos los productos que tengan un estatus particular. ¿Listo? Eso es lo que hace este group by y eso es lo que hace esta suma de acá. Entonces, esta es una consulta un poco más elaborada, pero pues tampoco es difícil de pensar, de razonar qué es lo que está haciendo por debajo. ¿Listo? Y esto de acá, insisto, lo podríamos hacer con código, lo podríamos hacer en Excel, pero es mucho más fácil hacerlo una vez ya uno conoce el lenguaje estructurado de consulta. ¿Listo? Entonces, en esto se gasta el tiempo, la gente que trabaja en bases de datos y la gente que hace aplicaciones web y estas cosas. Entonces, necesitan calcular cosas como esas, pues se sientan y diseñan este tipo de consultas para generar este tipo de resultados, que al final también son tablas. ¿Listo? Entonces, insisto, esto es simplemente una forma de consultar sobre data relacional estructurada. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una forma de coger las bolsas y seleccionar algunos elementos que a mí me interesen, construyendo las condiciones adecuadas, una forma de cruzar las bolsas. Cuando yo digo cruzar en las bolsitas es construir esas relaciones, eso se hace con el linear join, y una forma de agrupar los resultados de esos conjunticos. Son como 3 cosas fundamentales que tenemos ahí. Una se hace con select, bueno, todas se hacen con select, pero una es con el linear join y la otra es con el group by. ¿Listo? Ok, ya con esto, ustedes podrían argumentar, ya con esto uno puede hacer cosas bien interesantes desde el punto de vista descriptiva, ¿no? Porque yo puedo construir acá, si tengo buenas consultas, puedo hacer una descriptiva sencillita de los datos que tenga. Bueno, eso se puede hacer, pero nosotros vamos hacia otro lado. Entonces, el lenguaje estructurado de consulta no es más que una forma de especificar consultas sobre elementos que están ordenados en forma de conjunticos. Entonces, cuando yo tengo conjuntos, yo puedo indexar cada uno de los elementos, caracterizarlo de manera única. ¿Listo? Entonces, claro, yo puedo hacer SQL y puedo instalar MySQL y puedo cacharrear con esta vaina de acá y puedo tratar de hacer cosas acá, pero en los últimos años nos dimos cuenta que, claro, uno puede hacer eso en la base de datos, en una base de datos SQL, pero cuando yo hago análisis de datos es mejor hacerlo en otro ambiente distinto. Ya vamos a entender a qué me refiero. Entonces les voy a pedir el favor para los que están por allá con sus computadores al lado. Hice unos notebookcitos que no sé dónde están. Acá. Entonces, existe una librería que seguramente alguno de ustedes conoce o conocen que se llama Pandas. Entonces, Pandas es una librería para manejar principalmente data estructurada. Es una librería de Python y tal vez es de las más populares en ciencia de datos. Entonces, Pandas maneja una abstracción, un concepto que es el concepto de data frame. El data frame no es más que una tabla de estas de acá o una tabla de estas de acá. Entonces, ¿cuál es la ventaja de manipular los datos en Pandas? Primero, pues Pandas es gratis y uno lo puede instalar y simplemente necesita tenerlo instalado y el Python corriendo al lado, y eso ya le da la flexibilidad para trabajar con mucho tipo de data estructurada. De hecho, con Pandas yo me puedo conectar a una base de datos estructurada de estas, jalar estos datos y manipularlos en Pandas. Y también puedo empezar a abrir datos de los que ustedes comúnmente conocen, datos en CSV, datos en Excel. Mucha de la data estructurada, recuerden, si es data estructurada la puedo escribir en una hojita de Excel. Casi toda la data estructurada la voy a poder abrir con Pandas, si no toda. ¿Listo? Esa es una ventaja, que yo puedo abrir data estructurada con Pandas. Y la otra ventaja es que las cosas que yo conceptualmente puedo hacer en SQL también las puedo hacer en Pandas. Entonces, esas dos cosas son bien interesantes.
¿Por qué? Porque en muchos casos nosotros los científicos de datos no, pues yo por ejemplo aprendí SQL porque alguna vez trabajé, bueno, hace muchos años yo trabajaba haciendo desarrollo y pues me tocaba hacer cosas de estas, pero después de que conocí Pandas, pues me pasé a Pandas porque es mucho más flexible y ya vamos a ver por qué. Entonces, para trabajar con Pandas ustedes necesitan tener instalado el Anaconda. Entonces, si no lo tienen instalado, ¿se acuerda que en algún momento lo instalamos? Hay que instalarlo. El Anaconda ya tiene por dentro el paquete de Pandas instalado. Entonces, simplemente ustedes lanzan el Jupyter y les lanza la ventanita para empezar a trabajar en Pandas. ¿Listo? Este yo les dejé, si tienen preguntas, está acá en los notebooks. Se llama Pandas SQL. ¿Listo? No lo vayan a correr ahí porque no les va a correr, porque esto corre en Colab. Y para correrlo, pues toca correrlo en, localmente en su máquina. Entonces lo voy a correr localmente en la máquina y lo voy a hacer despacio. Simplemente lanzan el Anaconda. ¿Listo? El Panda siempre, generalmente viene instalado en la instalación por default que ustedes tienen. Me voy aquí a la página del curso. Data Science. Y Notebooks. ¿Y dónde está Pandas? Aquí. Pandas SQL. Entonces lo que vamos a hacer es ver que muchas de las cosas que yo puedo hacer en SQL las puedo hacer en Pandas. Eso es todo. ¿Listo? No hay nada raro. Entonces, esto lo saqué basado, esto ahí tienen el enlace. Lo saqué lo de Python, acá hay más cositas para hacer, pero es para que vean que lo mismo conceptualmente que yo puedo hacer en SQL también lo puedo hacer en Pandas, ¿ok? Entonces, no necesito tener instalado el MySQL, lo que necesito es saber utilizar Pandas, pero como ya sabemos Python, no vamos a tener tanto lío. Entonces, ¿qué necesito para eso? Profe, qué pena, una Digan, tranquilo, pregunta. pregunte. Es que yo ya había instalado esto del Jupyter y esta cosa, pero es que la verdad es que están con una tontada y es que cuando trato de, o sea, cuando lo abro, la librería está metida, no sé si en el disco C o algo así, y no puede dar el chiste con modificar la ruta, si me va a entender. O sea, yo lo puedo abrir, por ahí un compañero, Andrés Furian, lo publicó, lo escribió el link en el chat y desde ahí sí lo puedo ver, pero no, si No lo lo puede quiero abrir ejecutar. local, así como usted lo tiene, no sé cómo hacerlo, no supe. Compártame la pantalla y lo hace usted. Comparte la pantalla si quiere. Dedicámosle tiempo a esto un poquito. Sí, es que la verdad, la otra vez le cacharle, pero no pude. Listo. Comparte la pantalla si quiere y lo miramos. Pero dejo de presentar. ¿Quién más ha tenido líos para instalar esta cosa? Es, Bueno, es, es creo parte que ya del... está, Listo. Ahí viendo. está. ¿Qué es Linux? Ah, no, es Windows. No, bueno, esto fue Listo. lo que se abrió Jupyter y se abrió esta cosa y ahí se Listo. me abrió esta ventana acá. Ok, Sí. listo. Va bien, va bien. Entonces, Pero de ahí yo tengo la información del curso pues en otro disco y la verdad no sé, o sea, si perdí acá con esto. pues pegarán ese disco y no molesta más. Es que ni siquiera sé dónde está esto. Esta librería que está acá, no sé Que no qué alcanzo a ver. es. ¿Qué dice? No sé cómo. Pues está solamente esta carpetica, pero no me dice Listo. cuál. Entonces, ahora el explorador. Dale zoom, ¿Qué, Natalie? un poquito de zoom. ¿Sí? Eso sí, es que no se ve casi. Perdón. Esto es de eso. Listo. Entonces, dele, habla el explorador. No, el explorador. Sí, Ahora Windows C. Ok. Ya. A ver. Listo. Entonces, y váyase a Google Drive. Ahí está. Espere, no, ¿qué? Sí. Pásese a la barrita del lado izquierdo. ¿Está? Sí, suba más. Sí. Y métase dentro, por ejemplo, dentro de... Ahí está. Métase dentro de Documents. Acá. Métase dentro de Documents. Sí. Al otro lado tiene Documents, no lo veo. Es que yo vi ahí que decía Hidden, no sé qué, no sé qué. Pues, a ver, mis archivos están acá. No sé si esta es la dirección que necesite. Es que no sé. No, es que lo único, o métase al desktop, donde dice desktop ahí, Puede atrás, ser- en Sí, el eso sí me Jupyter. parece
sería bueno hacer un reporte Ah, de ok. los mismos reportes Sí. de facturación. Listo, desktop, eso. Ahora váyase a su desktop, en el explorador, váyase a su desktop. Créese una carpeta. Listo. Ok. Y ahora actualice la otra página, F5. No, no sale. F5. Sí, ya, Otra vez ahí le estoy F5. dando. Ahí le estoy dando acá, miren. Pero no. Oh, ¿dónde diablos está eso? De hecho, pues ya que lo mencionas, es que son varias cosas. Devuélvase y vuelva a entrar. Realmente quisiera preguntarle si desean Cierra esto. que No, devuélvase innove o dos programo punticos y vuelva a transición, entrar. porque la verdad siempre tengo varias consultas y Espere, temitas ¿sí que creó la tenía. carpeta? ¿Dónde diablos lo instaló? Ah, entonces Sí, debe ser en el desktop de otra persona. ¿Usted tiene más usuarios ahí? Sí, pero cuando instalé esto no estaban esos usuarios. Ok, pero usted tiene, No, métase de nuevo al igual, explorador, no, sí, yo creería. métase a C dos puntos, hay Sí, algo que y se de llama hecho, users, bueno, algo así. digamos con respecto a lo que Sí, acabamos de es. mencionar, lo podemos también tratar mañana, que tenemos una reunión con Leonardo Acá del están tema los, de acá están facturación, los users. que era otro tema también que te traía. Entonces no sé cuál, en alguno de esos Ahí usuarios debe podemos estar. tratar de tres Métase, temas que podemos hablar el día de mañana. Si quieres desktop, también. Apple. Acá está. Es este. Ya Ah, lo listo, encontré. Es este. listo, No sé créese si la les carpetica y ya. parezca citar para la otra semana a esta misma Ok, hora vale. o de Listo. pronto ¿Listo? Ah, bueno, ahí no listo, sé gracias Andrés. cómo les Sí, quede. péguesela y miramos porque no queremos que si no, no pueden trabajar. ¿Listo? Métase ahí. Ah, listo, lo Acá. tenemos. Entonces meta los datos Listo. ahí. Es una chambonada y todo, pero no importa. O incluso Vale, Listo. gracias, profe. No, a usted. Gracias. A usted por la pregunta, porque ese tipo de preguntas nos enseñan a todos. Listo, entonces, bueno, ya, sí, ya podría estamos, ser ya sí, estamos sí, adentro. Entonces, que espere, ya vuelva a mandáramos compartir un la pantalla. certificado ahí a Oscar por si surge alguna duda Andrés, cierre el puntual micrófono que estamos escuchando allá y atrás. lo revisamos mañana en su caso Vale, que qué tenga. pena. Listo, gracias. Listo, entonces, ya Andrés debe estarme siguiendo y algunos de ustedes deben estarme siguiendo, entonces lo va a hacer despacio. Lanzamos el Jupyter y nos vamos a bajar nos vamos a bajar de acá, del notebook, este Pandas SQL. Entonces le decimos simplemente download, lo bajo y lo metemos en nuestra carpetica de trabajo. En el caso de Andrés era la carpetica esa que estaba allá atrás. Eso no, acá. Entonces voy a crear aquí una carpeta que se llame Data Science Introduction, Notebooks. Soy desordenado acá, pero voy a crear una carpeta que se llame Test. Y solo voy a meter eso. ¿Listo? Entonces voy a abrir ese notebook para que ustedes me sigan. Entonces, Data Science Introduction, Notebooks, Test. Ok, listo, lo tengo. Entonces, ¿cuál es la idea? De nuevo, es mostrarles que con Pandas ustedes ya pueden hacer cosas como las que estamos haciendo con SQL. Y están metidos dentro de Python, que es una ventaja. Entonces, ¿qué hacemos en esta línea? Importamos Pandas. ¿Qué es Pandas? Un conjunto de librerías que le permiten a uno modelar o trabajar sobre data estructurada. Importamos NumPy, que son librerías para hacer cálculo numérico. Entonces, esto es para no tener los datos al lado, pero esto es fácil de ver. ¿Qué tenemos acá? La URL de un conjunto de datos. Entonces, yo la puedo pegar acá y estos son datos que en RAW se ven así. Entonces, ¿ven que es data estructurada? Díganme cuáles son los campos de esa data estructurada. ¿Cuáles son los atributos de esa data estructurada? Los que aparecen en el principio, total, factura, Ujú. el tipo, sexo, si fuma Día, y, tiempo y size, ¿cierto? tamaño. Entonces, cada uno de estos es un registro. En este caso, esto está en formato CSV. El formato CSV es pues un formato de texto, generalmente se usa para data estructurada, y los datos se separan por comas. Entonces, tal vez es el formato de data estructurada más simple que hay, ¿no? Yo los puedo separar por comas o por punto y coma. Este se llama el separador. Entonces, así se ve, por ejemplo, un conjunto de datos correspondientes a estas personas, ¿no? ¿Cuánto pagaron? Si dieron propina, cuál era su género, si fumaban, el día de un día, un tiempo,
bueno, esta es una comida tal vez, y un tamaño que no sé de qué es, pero bueno. Entonces, esta es data estructurada y perfectamente la podríamos tener representada en una base de datos como MySQL y sería una tablita. ¿Listo? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Quiero que vean eso. Entonces, estos son los datos CSV. Es la forma, digamos que estándar, o una de las formas estándar de intercambiar información estructurada. Yo esto lo podría tener en Excel. De hecho, Excel lo puedo utilizar para leer esto. Pero el problema de amarrarlo a Excel es que pues, me queda en el formato de Excel. En cambio, en principio, cualquier cosa podría leer esto de acá. Entonces, Pandas puede leer esto de ahí directamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Simplemente estamos cargando los datos, leyendo los datos de esta URL. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo Pandas y a Pandas le estoy diciendo, léame los datos CSV. Entonces, léame los datos que están en este formatico. ¿Listo? Entonces, él ya sabe cómo leer los datos. Esa es la ventaja. No tengo que preocuparme por eso. Él ya sabe que los datos, que en la primera fila debo tener los datos de qué? De los nombres de las columnas separados por coma, y que la segunda fila corresponde al primer dato y que la tercera corresponde al segundo dato, la segunda persona, y él me lee todos los datos que hay acá, sin hacer nada más. ¿Listo? Entonces, yo puedo leer simplemente esto. Entonces, si lo ejecuto acá, ¿cómo lo ejecuto? Recuerden, control enter. Ya ustedes lo saben, yo puedo saber los datos de los tips, de las propinas. ¿Qué tengo acá? Miren la data. Entonces, él simplemente me la está pintando. Aquí, aquí estoy retornando el head, que son los primeros datos de esa tablita de acá. Pero interesante esto de acá es que puedo hacer esto de acá, miren. Entonces, tengo 243 datos y tengo la tablita estructurada. ¿Cómo la tengo? Piénsenla ustedes que la tengo como una matriz de Python. Entonces, si es una matriz de Python, yo puedo indexar cada una de las columnas y cada una de las filas de alguna manera. ¿Listo? Entonces, eh, esta simple línea ya nos ahorra un montón de trabajo y nos sirve para empezar a jalar datos de cierto tipo. ¿Listo? Entonces, yo también podría tener datos en Excel. Entonces, vamos a cargar, por ejemplo, los datos de las áreas de los municipios. ¿Dónde están? Entonces, hagamos un pedacito de código para cargar los datos de las áreas de los municipios. ¿Quién me ayuda? Voy a ver una víctima acá. Empecemos hoy en la mitad. Ya, Lucas, le conozco la voz. Alguien que no haya hablado. John Morales. ¿Está por ahí, John? No me acuerdo de su voz. John. John a la una. Generalmente el primero nunca responde. José Porras. José Casas. ¿Está por ahí, José? ¿No está José? ¿Nadie quiere ayudarme? Felipe. Listo. Para importar los datos De en este Excel. Panda. Con pandas. De este Excel. Este Excel tiene las áreas de los municipios. Ay, están abiertos dos veces. Acá está. Uy. Pues pareció a cómo se están importando los que están ahí, ¿no? O sea, pd.read, pero no sé si sería xlsx Entonces, y, y por simplemente la le ruta digo. del archivo. Entonces, para leer Excel, yo simplemente le digo acá read Excel y la ruta, ¿cierto? Entonces, el nombre del archivo. Sí. Y el nombre del archivo es ariasmoon, ariasmoon.xlsx, tal vez. Entonces, debe ser XLS. Ah, es CSV, ¿no? O sea, no, pues estoy confundido, no sé si es el... Ah, es que el archivo es de extensión Excel, entonces me toca decirle que lea otro tipo de archivo. Pero no se coloca el XLSX. CSV al principio y después se le coloca la extensión, o se le... Es lo que, ya les explico lo que busca es el archivo. Un archivo que tenga. Ay, es que me tiré este. No, sí es este. Pero es que ahí sería Es que ahí está el no es CSV, Ay, CSV, sí, ese que perdón. Entonces yo puse el Excel. más abajito. ¿Me lo la tiré? otra celda. Ah, es este acá. Es que ese es este. Qué pena con ustedes. Estoy aquí confundido porque me tiré de arriba. ¿Qué hice mal?
No encuentro el Arias Moon. ¿Dónde estoy? Estoy en Notebooks, Pandas SQL. Entonces estoy es en el de atrás. Estoy ejecutando Notebooks, Pandas SQL. No lo encuentras porque está acá. Entonces debe estar es acá. Esto es una tontería, ¿no? Abrí el que no era. Listo. Entonces, él ya sabe cómo leer Excel. Wow, mágico. Para mí cuando vi esto, pues no sé si ustedes son, pero esto me libera completamente de usar Excel. Y ya no necesito, ¿cómo se llama esto? Tener licencias de Excel, porque ya tengo una forma de leer Excel. Esto está limitado, ¿no? Si yo le meto un encabezado raro y estas cosas a mi archivo de Excel, seguro no va a funcionar tan bien. Entonces, me toca tener cuidado con eso, ¿no? Pero son detallitos sencillos. En general eso no va a importar tanto. Entonces, si no sé, si le meto un encabezado a esto, puede que no funcione tan bien. Como todo, tiene sus detalles, pero hace lo que tiene que hacer. ¿Sí ven? Le metí un Profesor, yo tengo una encabezado. pregunta. Dígame. Qué pena, me perdí. ¿Nosotros tenemos acceso a ese Arias Moon? ¿Podemos descargarlo de un lado o no? Sí, yo lo dejé acá. Qué pena con ustedes. No les expliqué ahí. Está ahí en el Drive, donde dice como COVID, ETL COVID, algo así. Ya les muestro. Acá. Data Science. Yo lo subí ahorita. Notebooks. Está acá. ETL COVID, Colombia. Acá está. Arias Moon y Datapo. ¿Listo? Gracias, me vale. Listo. Listo. Qué pena, no les había avisado. Entonces, espere que este me lo tire, ¿no? Listo. Entonces, esto es muy chévere porque ya en 2 líneas de código yo ya me libero de Excel y ya tengo una forma de tener los datos organizados. Voy a volver al Arias Moon original para que pueda seguir trabajando. Si ven que aquí, como le puse este espacio, él no me dio nada con mucho sentido porque él simplemente, él asume que los datos están en la primera fila. Entonces, parte de lo que hay que hacer, que es harto, pero hay que hacerlo, es a veces manipular los datos o editarlos o tener cuidado para que los datos vengan en el orden que es. Ahorita vamos a revisar un poco de eso. Pero ya con esto puedo calar datos de Excel y eso ya me abre un montonón de opciones de trabajo, ¿no? Y estos datos de Excel ya están, de hecho, estructurados. ¿Qué quiere decir que estén estructurados? Que están en forma de columnas y de filas. ¿Listo? Entonces, si yo estuviera acá en MySQL, desde acá ya podría empezar a hacer consultas sobre esta data estructurada. O acá ya podría empezar a hacer consultas sobre esta data estructurada. Entonces, la gracia de Pandas, o una de las gracias de Pandas, es que yo puedo hacer consultas sobre la data estructurada. Solo que tengo que usar un formato diferente, pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, yo puedo seleccionar, por ejemplo, algunas columnas. Voy a poner acá tips para que lo vean. Listo, aquí están los tips, ¿se acuerdan? Aquí está. Entonces, yo puedo seleccionar algunas de estas columnas. ¿Cómo? Pues si lo hiciera en SQL, haría select las columnas que me interesan de la tabla que yo tengo, lo limito a 5, ¿listo? Entonces, veamos acá una cosa que no les dije. Cuando yo leo esto, yo retorno un objeto, que es esta tablita de acá. Ese objeto es de tipo data frame, se llama. Entonces, los data frame son hojitas o tablas en el sentido de SQL o son hojitas de Excel en el sentido de Excel. Entonces, simplemente son hojas que tienen unos objetos que tienen algunas funcionalidades que me permiten manipular los datos que ya están estructurados. ¿Listo? Entonces, DataFrame para nosotros va a ser importante ese concepto. Entonces, yo puedo pedirle, por ejemplo, al DataFrame, yo le puedo pedir que me dé algunas columnas particulares. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. Si yo le hago esto acá, simplemente le pido que me dé el total bill. Por ejemplo, yo puedo pedir qué campos teníamos acá. Si es Smoker o no. Entonces, yo puedo. Aquí lo tenemos. Si es Smoker. Si quiero solo retornar que sea Smoker, es esto de acá. Entonces, ya les explico un poco la notación de lo que se usa acá. Entonces, recuerden que, o les acabo de decir que tips es como una matricita. Entonces, como es una matricita, yo le puedo
pedir campos, por ejemplo, le puedo decir deme el size. Y él solo me retorna el size. O deme solamente smoker. Y él me retorna smoker. O deme smoker. ¿Ah? Como lo teníamos acá. Y acá, miren, estoy indexando como cuando manipulábamos matrices. Smoker y tip. Me salen los dos, ¿sí ven? Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo, acá lo que yo estoy haciendo es seleccionando de esta matriz de acá las columnas que a mí me interesan, que conceptualmente, o los datos que a mí me interesan del conjunto, que conceptualmente es igual a hacer este select de acá. ¿Listo? Entonces, si yo puedo hacer ese select de acá, por ejemplo, entonces yo podría hacer este select como lo tengo acá. ¿Ok? Recuerden que esto, ¿qué es? Esto es una tabla. Entonces, tal como yo les decía acá, esto retorna una tabla como esta. Yo puedo retornar una tabla de hecho igual. Entonces puedo crear otro data frame 2. Y en data frame 2 yo tengo otra tabla. Data frame 2. Miren, otra tabla. Pero esa tabla ya solo tiene estas columnas. Entonces, esto de acá es un montón de flexibilidad, ¿no? Yo puedo coger una tabla, sacar subtablas, construir data frames a partir de otros. Por ejemplo, puedo construir un data frame como lo teníamos acá, que solo nos saque los 5 primeros elementos. Y si ven que este es este data frame de acá, entonces las consultas o las operaciones que yo hago sobre un data frame resultan en otros data frames que yo puedo manipular. Entonces, mucho de lo que uno hace, por lo menos cuando tiene que armar los conjuntos de datos, es manipular estas cosas de aquí. Listo, entonces resulta que si yo puedo hacer select, entonces simplemente estoy seleccionando algunas de las columnas. Em, si quisiera seleccionar todas las columnas, pues simplemente lo que hago es esto de acá. Entonces, aquí, ¿qué estaría haciendo? Seleccióneme todos los elementos y créeme una nueva columna que se llame la, ¿cómo se llama esto? El porcentaje, no, la fracción de propina que él dio. Esta es una fracción de propina que él dio sobre el total de las propinas que se hizo. ¿Cuánto dio? O sea, en ese tip, ¿cuál era el pedacito de propina que le tocó, que él dio? ¿Listo? Entonces, eso lo podría hacer con este select. De hecho, no lo vimos ahorita, pero el select me podría servir para construir nuevas columnas, describir nuevos datos, o lo podría hacer de esta manera. Entonces, ¿qué hago acá? Yo hago un cálculo entre las columnas. Entonces yo literalmente cojo total bill y lo divido sobre tip. Ah, bueno, no mentiras. Este es el porcentaje de la cuenta total que se le asignó o sea, cuánta plata en porcentaje yo le di de la cuenta total en propina. O sea, el porcentaje de propina que di. ¿Listo? Estaba diciendo una cosa que no era. Entonces, este es el porcentaje de propina. Yo lo puedo calcular a partir del tip y del total tip. Yo divido estas dos columnas y genero una nueva columna. ¿Listo? Entonces, es fácil hacerlo acá, ¿no? Simplemente yo tengo que esto conceptualmente es una columna, esto es otra columna, yo puedo coger estas dos columnas y crear una nueva columna. Y esa nueva columna con este assign la estoy adjuntando acá, que me sería mi tip right, ¿ok? Ok, entonces aquí yo tengo el tip right, miren el nombre de la nueva columna, que es que coger Profe, dividir las dos columnas, dime. es que no nos funciona el select ya a varios. Yo quiero ver. Pero yo no entendí. Alguien sí ya entendió, pero yo no entendí. Comparte, comparte. ¿Quién comparte? Listo, Natalia. Dale. Ahí estamos cargando los tips, ¿cierto? El select ya no va a funcionar. O sea, si corren el select no va a funcionar. Es simplemente para que ustedes tengan una referencia de lo que están haciendo en el select y cómo lo pueden hacer en Python. O sea, eso no, eso está hecho, eso está ahí simplemente para que ustedes entiendan cómo un select se puede implementar en Python. Entonces no lo corre. ¿Sí me entendiste? Ahí estás con el micrófono apagado.
Esta idea es de referencia porque ese es como el que funcionaría en el SQL, ¿sí? Exactamente, eso es, eso es. Lo puse de referencia porque pues ustedes se supone que conocen ya el SQL. ¿Listo? Entonces, es como para que vean que lo que yo puedo hacer en SQL también lo puedo hacer en Pandas y el concepto es el mismo. Yo selecciono algunos de los elementos que están en Pandas. Ok, listo. Pero esa es una buena pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí si yo lo hiciera, si esto fuera una tabla, yo lo hiciera en SQL, pues no funcionaría acá. De hecho, estoy en otro ambiente y me tengo que conectar a una base de datos para poder correr esto. Pero en Pandas lo puedo hacer y lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, lo estábamos viendo acá. Yo puedo, por ejemplo, construir nuevas columnas en términos de lo que yo necesito. Entonces, aquí esta nueva columna es tip rate y con eso genero otro data frame y ese data frame lo puedo asignar a otro lado. De hecho, se lo metí a tips y ya tengo el tip rate. Entonces, con eso puedo hacer cálculos como los que yo haría en Excel, ¿no? Si fuera Excel, pues yo cogería acá, estoy compartiendo pantalla así. Si fuera Excel, yo cogería total bill y cogería bill y me crearía una nueva columna que fuera la división de los dos. Eso exactamente es lo que yo puedo hacer con esta línea de código. ¿Listo? Entonces, podemos hacer selects y hacer selects de hecho más complejos. Ok, podemos hacer, dígame, Profe, una pregunta. sí Ese señor, assign, esa instrucción de assign lo que hace es crear una como columna adicional. ok, y la agrega directamente a la tabla. O sea, si yo fuera a buscar la tabla nuevamente, ya estaría. Miremoslo, Ah, aquí está. No, la retornó. Entonces toca ponerla en DF2, no, DF3. Miremos, creo que no apareció. DF3. No la agrega. Toca retornarlo un data frame y asignarlo, mire. ¿Listo? O sea, me retorna la columna, me la junta, pero no me la pega al data frame tips, sino me retorna un nuevo data frame con el que yo ya tengo que trabajar. sí, solamente hace Se hace el cálculo. Pero entonces pregunta, ¿para qué es ese assign? O Para que sea, se no lo, para que se lo pegue. sencillamente. Si usted quisiera que se lo pegara a tips, entonces Ya, ya, haría ya. algo como No, ya, esto. ya. Ya ¿Ok? no, ya lo comprendí. Sí. Si quiere que se lo pegue a tips, entonces haría algo como esto que se puede hacer. A ver, tips, y le creo un nuevo campo que se llame nuevo campo. Y hago el nuevo campo igual a tips sobre tips field. Así. Y ahora sí quedó el nuevo campo, ¿sí lo ven? Ok. Entonces, ahí lo que hice fue el cálculo de esto sobre esto, ¿no? Y pues conceptualmente es muy fácil de hacer. Listo. Bueno, entonces, así como yo puedo consultar todos los registros, yo podría filtrar algunos registros. Entonces, por ejemplo, yo podría filtrar los registros de esta tabla donde el campo time sea igual a dinner. Entonces, si lo hiciera con el select, yo lo que estaría utilizando es un where, donde el campo time sea igual a dinner. Eso lo puedo hacer también acá. Entonces, ¿yo qué estoy diciendo acá? Dígame todos los elementos de tips donde las filas de esa data frame o de esa tabla en su campo time sean igual a dinner. ¿Sí ven? Sean igual a dinner. Y deme los 5 primeros. Si los quiero todos, pues hago esto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, ¿quién me dice cómo podría implementar en Pandas la consulta de que el time sea dinner y que el sexo sea female? Con un if, Con un AND. Con un if, bueno, con un if me tocaría pasar por cada uno de estos, ¿cierto? Pero dentro del if lo clave es, como dijo el compañero, tener un qué, una, algo así. Ah, sí. ¿Y qué? Sex igual a female. Igual, sí, correcto. Algo pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan lo que dijimos en algún momento? Y acá nos toca es, tal vez, acá. Listo, entonces, este es un operador distinto, aquí toca hacer un poquitín distinto, ¿no? Pero la idea es la misma. Este es un AND, en algún momento lo habíamos visto, en booleano. Entonces, de hecho,
lo vamos a hacer despacito para que entiendan qué es lo que está pasando acá por detrás. Yo le hago esto acá, el que me va a retornar un data frame donde true van a ser donde va a ser true donde esta condición se cumpla. ¿Listo? Entonces, él tiene un data frame, de hecho es otro data frame, otra tabla, y acá en, ¿cómo era? Sex, sea igual a female. Aquí tengo uno donde tengo los dinner y aquí tengo uno donde es true. Por ejemplo, el primero es dinner y es female, pero el segundo no es female, pero sí es dinner. Entonces por eso me sale este false acá. ¿Listo? Y todos estos false de acá me salen por estos mail de acá. ¿Listo? Entonces él me retorna, de hecho, dos data frames, pero me los retorna como booleanos. Entonces, como booleanos me toca compararlos con cuidado. Por eso me toca usar este operador acá, porque son booleanos, para comparar booleanos. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo las en true, aquí en este pedazo, tengo true en todos los que eran donde time era dinner, todas las personas donde time era dinner. Y en esta tengo en true todas las personas donde sex es female. Cuando hago el and de los dos, pues tengo las personas que están en dinner y están en female. Y eso de nuevo es que otro data frame. Y ese data frame lo puedo utilizar para indexar ¿a quién? Al data frame tips. Es decir, sacar las personas. Ay, ¿dónde está? Acá. Sacar las personas que tengan female y dinner. Y así yo puedo así yo puedo implementar las dos condiciones, ¿cierto? Entonces, where no sé qué, aquí sería and sex sea igual a female. Por ahí una pregunta. No, hay una manito levantada. Andrés, interrúmpame cuando no tenga preguntas. Tiene la manito. Listo. Profe, una preguntita, porque Claro. para implementar ese código, digamos, entiendo que dice tips time, está buscando la columna con su rótulo time. ¿Por qué Sí. no se pone igual a tips dinner, sino solamente a dinner? Ah, porque lo que yo quiero cuando yo hago types, mire, cuando yo hago, ¿qué pasa si yo hago tips? Miren, ay, madre. ¿Qué pasa si yo imprimo solamente esto? ¿Qué sale, Andrés? Va a salir la columna tiempo, solo, Ok, oh, entonces él pregunta, si dinner él coge literalmente uno por uno y dice dinner, esta columna es dinner, esta columna es dinner, perdón, esta columna no, esta persona tiene dinner, esta persona tiene dinner, esta persona tiene dinner, lo hace él solito, es como si yo hiciera el ciclo, lo hace él solo y me retorna el resultado de la evaluación. Entonces acá se piensa un poquito indistinto, uno piensa es en comparar los resultados a nivel de columnas. ¿Listo? Entonces, cuando ujú. yo hago esto de acá, yo estoy comparando todos los valores de la columna time y viendo cuáles son iguales a dinner. Todos los Y, resultados, dígame. y ese, porque es que yo siempre lo he pensado como el código de revise elemento por elemento, por eso el leaf, pero No, entonces ahí los compara componente a componente, o sea, misma fila con exactamente. misma. Columna con Ok, columna. Entonces, si ve que es como acá, aquí literalmente yo estoy diciendo donde la columna time, los elementos de la columna time sean igual a dinner y los elementos de la columna sex sean igual a female. Y yo no estoy diciendo nada sobre la columna, es igual acá, no, pues sobre los elementos específicos. Entonces es igual acá. O sea, piénselo como lo dice usted. Yo cojo la columna y verifico si algunos de los elementos de esa columna, o cuáles elementos de esa columna son dinner y cuáles de esos elementos de la columna sex son female. Y opero con eso y saco lo que necesito. ok, ¿Listo? listo. Listo, profe, gracias. Pero, listo. Pero entonces, pero si ven la flexibilidad, yo no tengo que hacer el ciclo. Porque yo podría hacer un ciclo. Un for para Sí, pasar claro. por cada uno de estos. Pero la gracia de hacer esto es que esto está bien hecho. Pues mi ciclo, por buen que programe, me va a quedar feo. Pero acá lo saco en una sola línea. Profe, pregunta, Claro. digamos, si yo quisiera en time adicionar otra categoría de esa misma variable, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo así? No lo entendí. Digamos, no sé, si tuviéramos en sex
tres categorías, seleccionar dos categorías. Igual, Que sean como dos digamos, categorías que en fueran SQL, yo puedo incluirlo con un in. como, por ejemplo, acá dinner y otra cosa. Exacto. Entonces, ¿qué haríamos? Dígame usted. Pues yo lo haría en SQL. No, pero pues no tenemos SQL. Mm, ¿Con un? pues un and también. No. Por ejemplo, Or. dinner y otra cosa. Dinner y morning. Ok. Cualquier tontería. Entonces, los que sean dinner o morning, esos dos al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, o uno de esos o lo otro. Entonces, esto me da un vector de binarios que me dice cuáles elementos cumplen con esa condición y a eso les hago un AND con los elementos que sean female. No me va a funcionar por el momento. Pero con un OR. Profe, es que en SQL uno puede poner como género masculino y femenino con un in. Entonces, aquí, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo así? Que usted ¿Masculino? pone como, no, en SQL se pone género y pone no un igual, sino un in y entre paréntesis masculino y femenino. Masculino, Ok, coma que esté femenino. igual, con un in. Entonces, Profe, si pandas, quiere ok. podríamos hacer un ejemplo con la variable de días, que la variable de días sí tiene varias categorías y podemos escoger de esas categorías dos o tres. Es esta. ¿Listo? Entonces, ¿quién me comparte y lo hacemos entre ustedes? ¿Quién lo tiene ya por ahí? ¿Lo tiene, Daisy? Y lo hacemos. ¿Alguien comparte o no? El truco está en is in. Venga, entonces lo hago, porque de ahí están muy shy. Ya lo pasaste. Listo. Entonces, déjame ver cómo vamos. Espera, que como que lo acabo de cerrar. No pasa nada, lo vuelves a abrir. Dile localhost. Ahí lo tienes. Y vamos acá, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál decías? ¿La de day? Entonces, seleccioname los elementos de la columna day. Day. No, espera, ¿cómo? Este se me- Párate en la columna y le dices nuevo, en el cacajite y le dices nuevo. Ese. Dile ahora sí agregar uno nuevo. No, arriba el más. Ese, listo. Entonces, imprímeme tips punto time. No, de la columna time, perdón. Entre paréntesis cuadrados y el nombre de la columna. En single, en quotes, en comillitas. Ok. Solo single. Ok. Bueno, cualquiera de las dos. Y Entonces, vamos cualquiera de los dos. Day, no, day, era el que me decías. Day, el día es el que tú dices que se puede. ese era Daisy, pero sí. Dile day. Tengo que correr otra vez esta parte, ¿cierto? Para que corra bien, por lo que se me cerró. Sí, porque se te cerró, sí. Sí, porque si no ya no está en memoria, entonces ya no tienes cómo acceder a ese. Ok, listo. Ahora dile esto de acá. Ya te digo. Dile is in. ¿Dentro del paréntesis cuadrado? Sí, pero te lo voy a pegar aquí en el chat para que es más fácil. Fuera del paréntesis. Fuera del paréntesis cuadrado. Lo que tienes dentro del paréntesis cuadrado es que es un data frame. Ahora le preguntas si algunos de los elementos del data frame están ahí. Entonces lo que tienes ahí donde dice 0 y 2 es la lista de los elementos que quieras. Entonces, por ejemplo, ponle ahí Sunday y Saturday, entre comillas, en comillitas. Son en mayúscula, eso, y Sat. ¿Con mayúscula? No, ahí cómo está, como lo tenías. Listo, ahí tienes que quitar una de las comillitas.
¿Sí ves? Ya con eso puedes indexar. Entonces, ahora si quieres, haz tips y saca eso que acabas de sacar. O sea, haz tips entre corchetes cuadrados, toda esa condición. ¿Listo? Entonces, si ves, salieron los de Sunday y los de Saturday. Ok, ¿Listo? ¿Ese era? ¿Sí? yo creo. Sí, esa era la que queríamos ver, ¿cierto? Creo que sí, profe, según lo que han preguntado, sí. Listo. Bueno, Profe, hay una dudita. Con claro, respecto al Saturday, ¿los organiza? No los pone como en el orden que aparece en el tabla, sino primero busca todos los que son y después todos los que son Saturday. no, creo que es porque, ahí es por ¿cómo se ¿Hay, llama esta? hay algún order by? ¿Hay algún order by? Sí, ya vamos para allá. Sí. Ya vamos para allá. Ok. Ahí los pone como los encuentra. Pero ahorita vamos a ver cómo se hace el order by. ¿Listo? ¿Puedo compartir, Natalie? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, vamos bien, vamos bien. Vamos bien porque ya no necesitamos MySQL para poder cacharrear con nuestros datos. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Entonces, ya somos unos amos de las condiciones. Ya podemos hacer condiciones bastante elaboradas. Por ejemplo, esa que tenían ahí es una condición bastante chévere. Ok, y ahora los puedo hacer, la pregunta que nos decían era group by, ¿cierto? Entonces yo puedo agrupar. Yo puedo agrupar, por ejemplo, por el sexo y contar. Entonces, lo mismo que hacíamos ahorita. Entonces yo puedo agrupar por el... Ay, Dios, tips no está definido. ¿Por qué? Porque seguramente lo cerré. Acá. Listo. Y group by... Acá. Listo. Entonces yo puedo agrupar, si lo hiciera con SQL, yo diría, seleccione el sexo y cuénteme cuántas personas hay en cada una de las categorías de sexo. Bueno, seleccione el sexo y un conteo de lo que me dé desde tips y agrúpemelos por sexo. Entonces lo que nos preguntaba el compañero ahorita es, ¿hay algún group by? Sí. Entonces, de hecho, yo puedo agrupar primero por una cosa y después por otra, como lo habíamos hecho en ¿cómo se llama esto? En SQL. Entonces yo puedo agrupar por dos categorías. ¿Se acuerdan? Por apellido y después por dentro por nombre. También me salen unos data frames y ustedes pueden revisar cómo son. Si ustedes van a volverse amos en esto, entonces no se preocupen, porque este es el pan de cada día cuando uno trabaja con pandas. Entonces aquí los estamos agrupando por sexo y yo les estoy pidiendo el size. De hecho, creo que yo les puedo pedir la vez, tal vez, si existe. No, entonces la la media, tal vez. Ah, sí, miren, puedo pedir la media. Entonces, no solamente el count, sino también aquí el count. Ah, leamos qué dice esto. Recuerden que lo que teníamos era esta tabla originalmente, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Ahí, listo. Estoy agrupándolos por sexo. Entonces, ¿cuántas categorías de sexo había en los datos? Male y female. Entonces, hago los grupitos de male y female y los meto en la misma bolsa. Y pido, y digo, cuento cuántas de cada una de estas cosas hay. Entonces, hay 87 de female, hay 87 y hay 157 de male, ¿cierto? Y aquí yo podría, pues en principio meter cualquier cosa. El group by simplemente es hacer la agrupación. Entonces, yo tengo group by y también tengo order by. Vamos a ver cómo se hace. Order by. Listo, entonces, si quiero un order by, simplemente le digo que me ordene los valores de alguna manera. Entonces, corramos este ejemplito si lo quiere. Aquí estoy creando un data frame a pedal, sin leerlo de algún lado. Este era. Esto ya no funciona. Ponlo acá. Pero espero que tengo dos abiertos y ahí me confundo. Acá. Este order by creo que no lo tengo abajo, entonces lo voy a meter. Aquí creo un data frame. ¿Cómo se crea un data frame? Y nada lo vemos. Yo lo puedo crear a pedal, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esta es la columna 1 que tiene por dentro estos valores. Esta es la columna 2 que tiene por dentro estos valores. Entonces, si yo corro esto de acá y le digo imprímame el data frame, pues tengo un data frame creado a pedal, ¿no? Ok. Y ese data frame creado a pedal, ahora sí, porque me ha confundido, no respondí la pregunta del compañero, yo lo puedo ordenar. Simplemente le ordéneme por
acá, tal como está acá. Ordéneme por el valor de call 1. Entonces él utiliza orden lexicográfico. Entonces me los ordena por call 1. Si me los ordena por call 2, me los ordena, como estos son números, me los ordena de menor a mayor. Y si los ordeno por call 4, pues me los ordena también en orden lexicográfico. ¿Listo? Por eso me salen primero las mayúsculas y después las minúsculas. Ok, listo. Entonces ese era el order by, que no le había respondido al compañero ahorita. Pero este es un group by, me sirve para agrupar. Entonces, de nuevo, conceptualmente yo podría utilizar eso para trabajar con los datos de COVID de Colombia, agruparlos por código de Didipola y contar. Y ya con eso sé cuántas personas hay. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas hay infectadas o se han infectado de COVID por esta cosa? Deme un segundito. Listo, entonces, ok, tenemos el group by, es que ustedes se van a familiarizar con eso. Tenemos el order by. ¿Aquí qué estamos haciendo? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es agrupando por día. Entonces tenemos los distintos días y después estamos calculando la media de las propinas y la media de lo que se recibió, no mentiras, el conteo de cuántos días hubo en cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, no se preocupen por eso porque ustedes se van a volver maestros en esto, pero simplemente quiero que vean que las cosas que estábamos haciendo en SQL las podemos hacer de manera sencilla, ahora de forma mucho más directa, con una librería como Pandas. ¿Listo? Entonces, esto nos sirve para seleccionar, para agrupar datos, pero hay una cosa que sí nos va a interesar mucho a nosotros y es pegar datos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos análisis de datos, vamos, por ejemplo, a ciertas organizaciones y a veces tienen solo los datos de esa organización y necesito pegarlo con datos de otros lados. Entonces, piensen que ustedes están trabajando en uno de los ministerios, el Ministerio de Economía. Entonces, para hacer las cuentas, ustedes necesitan, por ejemplo, saber la cantidad de población que hay en cierto sitio o necesitan saber el área de cierto sitio, como lo que estábamos discutiendo ahorita. Entonces, ustedes se bajan los datos de un lado y los datos del otro y necesitan construir un solo data frame, una sola tabla que tenga los datos mezclados. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con un join. De hecho, podemos hacer un inner join, ahorita lo hicimos, y eso también lo podemos hacer con pandas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos data frame, que es este de acá, que tiene estos datos. Ese es análogo al data frame, a la tabla que teníamos al otro lado en nuestro SQL. Tenemos otro data frame y podemos cruzarlos. ¿Listo? Los cruzamos en la llave key. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar todos los elementos que sean comunes a DF1 y a DF2. Y me va a agregar estas dos nuevas columnas. Entonces, me va a poner los datos, me va a poner todos los datos de uno, que están en uno y que están en el otro. Y me va a generar algo que tiene los datos de los dos. ¿Listo? Este de acá, póngale cuidado porque ahorita lo vamos a usar. Ya voy a acabar acá. Ok, si no les dejo la tarea. Y también puedo hacer cosas como unión. Recuerden que esos son bolsas. Entonces puedo tener una bolsa con estos datos de acá, Chicago, San Francisco y New York, con un rango. Y tengo otra bolsa que es Chicago, Boston y Los Ángeles, con estos datos de acá. Entonces tengo mis dos data frame, la tabla 1 y la tabla 2. ¿Listo? Y las puedo meter en una sola tablita. ¿Cómo? Los concateno. Es decir, literalmente pongo uno debajo del otro y me da un nuevo data frame que tiene los dos metidos ahí. ¿Listo? Entonces, después de que uno se acostumbra a pensar, esto es bien sencillo porque lo único que yo pienso son en tablas en Excel y puedo operar con esas tablas en Excel. ¿Listo? Ok. Entonces, ya tenemos cómo abrir data estructurada y ya tenemos cómo seleccionar algunos elementos de esa data estructurada. Ya tenemos cómo cruzar o construir nueva data estructurada a partir del cruce de nueva data estructurada. Hay más cosas que podemos hacer. Podemos insertar datos en la data estructurada, podemos borrar datos de esa data estructurada, pero eso lo pueden revisar ustedes aquí. ¿Listo? Pandas nos da la flexibilidad de operar de la misma manera que lo estábamos haciendo en SQL y lo único que tenemos que hacer es
tener la data estructurada al lado para poderla operar. Y nos ahorra un montón de tiempo. Entonces, eso es una cosa que ustedes tienen que aprender a utilizar y tienen que familiarizarse muchísimo con eso. Y eso lo van a hacer, digamos, cuando empecemos con los proyectos. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Preguntas sobre eso? Imagino que hay muchas, pero para eso hay que cacharrear. Eso es la única forma. O sea, en un proyecto de ciencia de datos es que se van a preguntar cosas. Pero pregunten si tienen alguna Profe, cosa. Diga. pregunta, pues me imagino que eso se va a encontrar en internet, pero con pandas también se puede hacer un full join, un inner join, un Sí, left join. todos. Tenemos que jugar con la base. Todos se pueden hacer. De hecho, aquí hay ejemplos de los full join, de los inner join. Aquí están. Left join, right join, Y se por hace ejemplo, left join. cuando se va a cruzar, cuando se van a unir las bases, puedo coger una variable de la base A, otra variable de la base B sin necesidad de llamar todas las variables. No, entonces sí puede, digo. Pues lo que haría, yo lo haría en dos pasos. Uno es, selecciono las variables de una y de la otra, tal como lo hicimos acá, y Sí. después las cruzo. Y después ok, listo, perfecto. ¿Listo? Gracias. Entonces, así lo puedo hacer y lo hago. Yo sé que los que están bien con bases de datos me dirán, no, pero eso se hace más fácil en SQL, pero es que no todos los datos que voy a trabajar están estructurados en una base de datos, y esa es la gracia de tener pandas. Y la gracia de hacer ciencia de datos es poder mezclar datos de diferentes fuentes, ya lo vamos a ver. Entonces, Pero lo es una que... pregunta. Cuénteme, pregúnteme, tranquilo. Bueno, en mi caso yo he tenido problema con descargándolo el SQL. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera o alguna librería que yo le meta al Python y que me lea el lenguaje SQL o no? Sí, de hecho, lo que uno hace es que conecta el Python con el motor de bases de datos. Entonces, digamos, no entiendo, bueno, la respuesta es sí. Y lo que tiene que buscar es cómo conectar Python con la base de datos. Y eso Entonces, sería, dígame. yo lo que quiero es poder correr eso que aparece de select en Anaconda. Ok. O sea, como está Pero igual le como toca está la tener base ahí. instalado un manejador de bases de datos. O sea, no hay de otra, si sea un Tiny SQL, alguna cosa que le permita correr bases de datos. De pronto, si ese no le funciona, entonces hay uno que se llama Tiny SQL. Hay varios. Entonces, el Tiny SQL es son manejadores de bases de datos chiquiticos. Entonces, mm, eh, por ejemplo, se usa en aplicaciones web. Se usa todavía en aplicaciones web. Entonces, que en aplicaciones web no, en móviles. Entonces, usted cuando tiene un móvil, pues no tiene mucha memoria y usted quisiera tener, por ejemplo, la data estructurada de alguna manera en una base de datos relacional. Cuando ustedes tienen la lista de contactos en los celulares, ¿se acuerdan de la lista de contactos? Donde uno tiene el contacto, el teléfono, la dirección, la página web, todas esas cosas, eso se puede almacenar como una base de datos estructurada, ¿cierto? Conceptualmente eso es una tabla. Entonces, si yo quiero hacer consultas elaboradas sobre esa cosa, pues en vez de ponerme a hacer un pedazo de código para poder acceder a esa tabla, instalo un manejadorcito de bases de datos. Entonces, esta es una alternativa. Este es el Tiny SQL es como una alternativa de MySQL. Pero es un manejador, es el programa que interpreta estas cosas de acá, lo tiene que tener, no tiene de otra manera, o sea, le toca instalar. Pero hay un montón, o sea, si no le funcionó ese, búsquese otro gratis, que es Postgres, que ese también funciona sencillo. ¿Listo? Se escribe así, Postgres. Y ahí sí le toca buscar cómo conectar Postgres con Python. ¿Listo? Entonces, Listo, gracias. no se complique tanto con eso, porque el espíritu de lo que vamos a hacer acá, o sea, en la práctica uno sí necesita saber eso. Pero ese tipo de cosas le preocupan más al equipo de ingeniería, donde tengo los datos, pero yo sí necesito saber para que no me meta los dedos a la boca. En esto hay, digamos, no es que todo el mundo quiera meter los dedos a la boca a uno, pero uno sí necesita tener, lo le reitero siempre y siempre lo digo, el lenguaje para aproximarse y preguntar las cosas como son. Ok, listo, entonces volvamos acá. Entonces ya tenemos una forma de hacer SQL con pandas. Entonces ya no necesitamos tener instalado el MySQL. Ahora podemos hacer las mismas cosas con pandas. Y para nosotros eso va a ser bien, bien, bien importante porque de ahí van a arrancar ya los proyectos. Entonces, resulta que no toda la data es estructurada. Ahorita les cuento cuál es la tareita. Bueno, entonces les acabo de contar esto. No toda la data es estructurada. ¿Qué es data estructurada?
Ya lo discutimos, data estructurada es la que puedo meter en una hojita de Excel y la puedo meter como columnas y como filas. Es data donde la data está muy bien descrita y está desagregada, tal como acá, ¿cierto? ¿Cómo yo logré llegar a esto? Pues porque alguien se sentó, hizo un diseño de una base de datos y metió los datos de una manera estructurada. Claro, como desde el principio se metieron de manera estructurada, pues yo cuando hago el análisis lo puedo hacer de manera muy detallada y desagregada. ¿Ok? Y esa es la gracia de tener data estructurada y ya sabemos por qué eso es importante, porque ahí se modela toda la información de las organizaciones. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo números de fechas, tengo strings, valores de tips, las fechas en las que hice la compra, strings que me determinan algunas categorías. ¿Listo? Ese es un montón de datos. Esto es en volumen, estas son estimaciones de Gartner. Es el volumen de datos que hay. Son las que más se usan, lo reitero, pero no representan la mayor cantidad de datos que hay. Sin embargo, sí son las más importantes en las organizaciones. Am, ¿Listo? Entonces, aquí hay un punto que no habíamos dicho, y es que, claro, como la data está estructurada, esos son tips que uno tiene que saber, ¿no? Como la data está estructurada, algunos de estos campos pueden ser susceptibles a privacidad. Una cosa que ustedes tienen que tener muy bien en la cabeza es que cuando uno manipula datos, los datos tienen un valor implícito, ¿no? Y hay una privacidad detrás de los datos. Entonces, qué harto que lo estén llamando a uno para ofrecerle tarjetas de crédito todos los días. ¿Qué pasó ahí? Pues seguramente su base de datos se filtró, ustedes dieron un permiso para el habeas data. Eso está bien si lo llaman solo a eso a uno, pero si lo llaman para, si los datos que usted tiene ahí son datos relacionados con su tarjeta de crédito, ya no quieren que estén por ahí volando, dando vueltas en internet. Eso tiene que ver con la forma y con la privacidad de los datos. Y en data estructuradas es fácil mantener la privacidad de los datos, fácil entre comillas, porque como yo la tengo bien desagregada, yo puedo decir, por ejemplo, yo no quiero que el sexo se muestre, entonces simplemente no exporto este dato de acá. Eh, Cuando uno trabaja en organizaciones grandes, en un proyecto nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con una empresa así súper, súper grande, que tiene un sistema de información con que registra millones de personas. Entonces ellos tienen un equipo de ingeniería ya que tiene una unidad que se llama gobierno de datos. Y la gente de gobierno de datos es súper, súper quisquillosa con el acceso a la data privada. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de ellos. Entonces toca saber negociar con ellos y llegar a un punto de encuentro donde uno no sacrifique, por ejemplo, la privacidad de los datos que está trabajando. Entonces le toca hacer cosas como, no es que uno llegue como científico de datos y diga, bueno, deme todos los datos que usted tenga ahí y se los lleve para la casa a trabajar. Entonces a veces, por ejemplo, hay que sacar la data de manera cifrada, a veces hay que construir, ofuscar datos para poderlos sacar. Esas son cosas que son importantes de hacer porque, digamos, hay que mantener privacidad. Pero bueno, eso es otro cuento. Profe, cuando dice ofuscar datos, ¿se refiere a cuando los anonimizan? ¿Cuando los vuelven anónimos? Sí, entonces, por ejemplo, un caso típico es que yo tengo la base de datos de los clientes de una organización. Entonces, si yo me saco la base de datos, la tabla en crudo, así como aquí en esta cosa, y me la entregan en crudo, yo me puedo sacar las cédulas y me puedo sacar los teléfonos. Y si esos datos se me llegan a perder a mí, por ejemplo, para un banco, eso es un problema, pues para el banco y para mí, ¿cierto? Si alguien me roba el computador y sabe y tiene acceso a los teléfonos y a las cédulas, con eso puede hacer maravillas. Entonces yo, por ejemplo, generalmente, ¿qué se hace en este caso? Entonces se construyo junto con ellos una llave. Entonces, ¿qué es una llave? La cédula tuya le pongo una clave interna, o sea, hago una tablita de equivalencia. Entonces la cédula tuya es 0000A1. La cédula mía es 000A2. Y lo que yo me jalo es el 0001, esa nueva columna. Eso es lo que me entregan a mí. Cuando yo hago mi análisis y estas cosas, yo les entrego a ellos la tabla de equivalencias, o sea, la segunda columna de esa tabla de equivalencias. Y ellos, como ellos se guardan la tabla de equivalencias, ellos pueden saber a qué dato correspondía a cada persona. ¿Listo? Esas son cosas que hay que hacer empajaritablemente. Nadie le va a entregar a usted los datos sin hacer ese tipo de cosas. Y si ellos no están acostumbrados a hacer eso, uno sí tiene que decirles pilas porque nos vamos a meter en problemas los dos. Entonces, usted quédese con la identidad de los usuarios y después diseñe el mecanismo para tener esa identidad. Ese es un tip. Otro tip que nos pasó fue, los datos eran súper, súper privados, entonces nos tocó sacarlos en discos encriptados. Entonces, los discos encriptados, uno necesita una llave adicional física para poder sacar los datos.
Entonces nos tocó ir hasta allá, o sea, nada de internet, nos tocó ir hasta allá, conectar una llave ahí física para poder sacar los datos. Hay de todo. Pero bueno, esas son cosas que mirar. Pero bueno, entonces tenemos data estructurada. Pero no toda la vida es data estructurada. De hecho, hay un montón de datos que nosotros nos interesaría manipular que no vienen en forma de filas y de columnas. Entonces esa data, por ejemplo, puede ser imágenes, audio, video. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo no las tengo en filas y columnas, no las puedo desplegar en filas y columnas. O de hecho sí las puedo desplegar, pero pues no tiene ningún sentido para mí, en muchos casos para mi pregunta. ¿Listo? Entonces hay un montón de data que es de esa manera. Ya lo hemos discutido con la llegada de Internet y con la forma de registrar todo lo que uno hace en línea, con las cámaras digitales, con todos los mecanismos de adquisición, uno puede tener un montón de data no estructurada. Entonces, en la práctica la diferencia entre estructurada y no estructurada para ustedes va a ser que la estructurada viene en forma de filas y columnas, la no estructurada no. Entonces, veamos cuáles son las implicaciones de trabajar con data no estructurada. Entonces, esto es data no estructurada, es una imagen. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué no está estructurada? Pues su merced lo acaba de decir, ¿no? Porque podríamos, no sé, como interpretar cada píxel como por sus valores de rojo, verde y azul, pero ¿y eso qué sentido tiene? ¿Y eso qué sentido tiene, cierto? La estructura es el sentido de los datos, es el que le da sentido. Una cosa es decir el nombre, entonces uno dice, nombre, el nombre es Pepito Pérez. O el género, el género es no sé qué. Pero acá lo que tenemos, ya lo sabemos, es un montón de datos, un píxel detrás del otro, ¿cierto? Entonces, ahí mismo en esa carpeta hay algo que se llama Unstructured Data, el hecho de que sea no estructurada no quiere decir que no la podamos leer. Entonces, hice aquí unos ejemplitos para mostrarles que efectivamente yo puedo leer data no estructurada. Entonces, tengo las imágenes. Una imagen, que es esta. Image keys, son unas llaves. Entonces, le tomé una foto a mis llaves y tengo los datos de las llaves ahí. De nuevo, en Python puedo hacer bastantes cosas con eso. Entonces, por ejemplo, tengo alguna funcionalidad que me permite leer imágenes. Simplemente cargo esta librería que se llama PIL y abro la imagen con esta funcionalidad que es Open. Entonces le paso el archivo y él me la abre y yo puedo, por ejemplo, desplegarla. Eso es lo que se hace con este display de acá. Y de hecho puedo ver los datos que están adentro. Entonces, vamos. Cargo esto de acá. Se me va un poquito cargando. Y después puedo desplegar los datos que están adentro cuando cargue. ¿Dónde quedó almacenada? En Data Image. Entonces, lo que voy a hacer es una tontería, pero para que vean la dificultad. ¿Qué tengo yo acá? Como lo decía el compañero, rojo, verde y azul para cada píxel. ¿Hay estructura ahí? Obviamente la estructura depende del problema, entonces uno esperaría que, por ejemplo, dijera, acá hay una llave, acá hay otra llave, acá hay otra llave. De pronto, esa es una forma de estructurar los datos. De pronto acá están las puntas de la llave, las puntas de la llave, aquí está la cabeza de la llave, acá hay un huequito. Eso es estructura en el sentido semántico, en el sentido de que podamos interpretar los datos, ¿cierto? Pero lo máximo que podemos hacer, por lo menos en este momento con Python, es abrirlos y recuperar la matriz. Profe, Dime. en esa presentación, en el Python que estaba mostrando ahorita, aparecen los 3 colores. Sí. Y aparece un primer dato. ¿Ese primer dato es la primera ubicación del primer píxel en una esquina? ¿O eso está ubicado cartesianamente? ¿O eso cómo funciona? Listo. ¿Este dato de acá? Sí, señor. Listo. Este es el color del píxel, de este píxel de acá. De la esquina superior. De la esquina superior izquierda. Y el siguiente eso comienza píxel, a la derecha o hacia abajo. Empieza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Ok. ¿Listo? Pues entonces, realmente ese es el punto. Yo tengo aquí un montón de números que me dicen cuáles son los colores en los 3 canales, pero no sé nada de la estructura de los datos. Entonces, tener data no estructurada implica que yo cargo los datos, pero yo no sé que acá hay carros, y que acá hay una calle, y que acá hay un cielo, y que acá hay unas casas. Esa es la estructura que que yo necesito, y esa estructura no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Por el mecanismo de adquisición, en este caso fue una imagen,
Y porque nadie se sentó y anotó los datos, le puso una estructura a los datos. Entonces, las anotaciones son estructura para los datos, le está diciendo, le está estructurando la data que uno necesita. ¿Listo? Entonces, lo que yo quisiera tener sería algo como esto de acá. Algo donde yo diga, mire, este es un building, este es un vehículo, este es un fence. Pero esta tarea de estructurar los datos no es una tarea trivial. Entonces tienen que tener ustedes mucho cuidado cuando se metan a un proyecto porque hay proyectos de distinto tipo. No es lo mismo hacer analítica de datos sobre data estructurada donde todo es bonito y yo ya sé, por lo menos en principio, cuáles son las unidades que a mí me interesan, hombres, mujeres, el sexo, los tips, a meterme a trabajar con un conjunto de píxeles donde yo no tengo nada. Entonces la gente a veces no sabe distinguir la dificultad de los problemas. Este problema es muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque en algún momento, sea como sea, para hacer algo interesante con estos datos, yo tengo que darle estructura a los datos. Es decir, esto de acá es un pole, esto de acá es un building, esto de acá es un vehículo. Y el problema de estructurar los datos en sí mismo es un problema así súper, súper grande. ¿Qué pasó en los últimos años? Para que se enteren. Con la llegada de Deep Learning, nosotros aprendimos a partir de los datos cómo construir estas estructuras. Entonces, todo esto de Deep Learning sirve para estructurar la data. Después vamos a volver sobre eso, pero ese fue el breakthrough. Ese fue el avance que tuvimos para poder empezar a trabajar con data no estructurada. Entonces, este es un ejemplo de data no estructurada. Otro ejemplo de data no estructurada. Los posts de Twitter. ¿Listo? Entonces, Twitter, ¿de quién? De Petro. Entonces, ¿qué dijo Gustavo Petro? Bueno, de hecho, esto es estructurada y no estructurada. Dijo algo. Dijo, cuando nosotros nos olvidamos de que gana el Uribe y su bla, bla, bla. Dijo algo. ¿Listo? Entonces, lo que él dijo es esto. Claro, que tiene una estructura, que hay unas letras, una detrás de otra. Pero realmente la estructura que le interesa a uno no es esto, sino la estructura que le interesa a uno es la estructura que describe la semántica detrás del mensaje, ¿cierto? Y ese es un reto, tratar de coger textos como estos que no están estructurados porque aquí no dice cuál es la temática, ni aquí dice de quién está hablando, ni cuál es la intención del mensaje, sino lo que hay es un montón de texto. Así como en el otro lado hay un montón de píxeles. De nuevo, determinar la estructura del texto, cuando tenemos texto de este estilo, es un problema no trivial. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se mete a esos problemas porque no son triviales. Digamos, no es que sean imposibles de resolver, pero no son problemas triviales. ¿Listo? Y pues la comunidad académica lleva bastantes años trabajando en cada una de estas cositas para lograr hacer algo medianamente decente. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, ¿no? O sea, si uno, hay que estar muy cómodo, por ejemplo, trabajando con imágenes y sabiendo qué hacer con imágenes para poderse meter a un problema de imágenes y tener éxito. No estoy diciendo que sea imposible, pero es muy complicado sacar una cosa seria en data no estructurada de un día para otro. Eso es lo cierto. Bueno, también data no estructurada, en data estructurada, pues digamos, estamos diciendo. Hay data que es un poquitín diferente. Ah, bueno, pero que aquí tenía otro ejemplito. Tenemos esto que son píxeles, pero también podemos cargar sonido. Entonces, el sonido este es Baby Elephant Walk. Este es un sonido. Entonces, el sonido realmente, ¿qué son? Son unas intensidades, una detrás de otra. Python lo puede leer muy fácil, pero una cosa es leer las intensidades y otra cosa es saber qué hay detrás de estos datos. ¿Cuál es la estructura detrás de estos datos? Yo les mandé por ahí un enlace, no sé, los mandé como tarde, pero eh, era de una charla que dio esta semana Sebastián Ulloa del Humboldt, aquí en Colombia. Y él lo que trabaja es estructurando, si ustedes lo quieren ver, estructurando data relacionada con audios que se capturan en bosques tropicales. Entonces él registra, ellos registran cuál es el audio en unos micrófonos que ponen allá en un bosque y quieren saber cuál es la estructura de la data que está por detrás. Y eso solo ese problema de estructurar eso son un montón de trabajo, ¿no? Porque es lo que le llega es esto. Entonces, por ejemplo, él tiene que construir representaciones adecuadas para los datos, tiene que estructurar los datos en algún momento del proceso y ese es un problema no trivial. De nuevo, el hecho de que yo pueda leer la data no implica que yo le pueda dar una estructura. ¿Listo? Pilas con ese tipo de problemas porque no son sencillos. Una confidencia. Entonces, alguien me llamó y me dijo que necesitaban necesitaban resolver un problema
Imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, en el Congreso, tienen la narración, todas las, ¿cómo se llaman? Las audiencias del Congreso, ¿no? Bueno, donde van todos los congresistas y hablan. ¿Cierto? ¿Ustedes alguna vez han visto a una señora que esté ahí transcribiendo lo que dicen? No, ¿cierto? Entonces uno puede ir al Congreso y... Las plenarias. Las plenarias, eso. En las plenarias del Congreso la gente habla y uno dice una cosa y otro dice la otra. Entonces sería interesante, esa fue la pregunta que me hicieron, sería interesante hacer transcripción automática de los audios de los congresistas para después poder hacer minería de datos. ¿Quién dijo más cosas? Que tratar de darle una estructura a eso, pero de entrada uno dice, la dificultad del problema, la primera dificultad del problema es darle estructura a esos datos. El solo hecho de hacer la traducción automática, hacer escribir en texto qué es lo que le estaba diciendo, es un problema no trivial. No estoy diciendo que no se pueda resolver, pues estoy diciendo que ese es el primer problema que hay que resolver, antes de ponerse a pensar en otras cosas. Entonces, a veces uno se le van las luces pensando en que los problemas todos son sencillos y que con las mismas herramientas va a resolverlos todos, pero no, no es cierto. Ok, bueno, entonces estamos hablando acá de estos dos que se parecen mucho, es data no estructurada. Es una data que uno podría decir que es semiestructurada, entonces yo sé que hay gente que les gustan los sistemas de información geográfica y de hecho hay muchos datos interesantes. Entonces, la data semiestructurada a veces se ve como esto. Esto se llama un JSON. Un JSON es un formato para describir objetos. Objetos son cualquier cosa que tenga unos datos adentro. Entonces, muchos de los datos que uno consulta cuando hace data geográfica o sistemas de información geográfica, lo que hace el IGAD y estas cosas, vienen en formatos de estos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Esto es un estándar para escribir datos correspondientes a algo. Cuando yo digo algo es que uno utilizando ese estándar puede escribir cualquier tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, acá tengo compañías. Entonces tengo dentro de este objeto, tengo el nombre de la compañía, adentro tengo los datos de contacto de la compañía, aquí tengo todos los empleados que están dentro de la compañía, para cada empleado yo puedo tener un conjunto de datos que los describe y así podría describir cualquier cosa como por ejemplo la estructura geográfica administrativa de Colombia, eso lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, claro, uno puede hacer un código para leer estos archivos que en general son archivos de texto. Una cosa interesante de estos archivos de texto es que tienen estructura, porque aquí me dicen company y me dicen unos datos, pero también tienen data no estructurada. Yo podría tener acá textos. ¿Listo? Entonces, de hecho yo puedo leer esos datos, los datos geográficos que generalmente vienen como estos son objetos GeoJSON, yo los puedo leer con una librería que se llama GeoPandas. Entonces, ¿qué hace GeoPandas? Él me lee los datos, me los lee como un data frame, ya sabemos que es un data frame, de pandas, pero él también me puede meter, por ejemplo, data no estructurada. ¿Acá qué tengo? Acá yo tengo algo que les puede de pronto interesar. Tengo algo que se llaman los centros poblados que define el DANE. Los centros poblados son, piensen ustedes en los municipios. Y aquí yo tengo la lista de puntos que conforman el polígono correspondiente al centro poblado. Entonces, esto es data, si lo piensan ustedes, como semiestructurada. Tenemos cierta estructura que está por esto de acá, y tenemos una parte que es no estructurada, que son los polígonos. ¿Por qué es no estructurada? Porque uno pues ve el polígono, pero el polígono no tiene estructura. En la misma manera que uno veía la imagen, pero la imagen no tiene estructura. Entonces, esa data semiestructurada. De nuevo, yo la puedo leer en una sola línea de código, pero eso no implica que yo pueda hacer operaciones sencillas porque sencillamente los datos no tienen estructura. ¿Ok? Y con eso puedo construir cosas como estas. Bueno, entonces, me voy a tomar este minutico simplemente para que se lleven un problema para la casa. Cuando uno trabaja en un proyecto de ciencia de datos, ya con lo que aprendimos hoy, ya podemos empezar a jugar con datos. Podemos ir a Kaggle y bajar unos datos y cacharrear con los datos. Pero resulta que una sola base de datos, una sola tabla, no me da la información que yo necesito. Piensen en el problema que estábamos describiendo al principio. Yo me bajo estos datos de acá. De hecho, yo le puedo decir aquí exportar y ya los puedo bajar en CSV o en Excel. Y ya no necesito ni CSV ni Excel para poderlos manipular porque ya aprendí a usar pandas. Pero aquí no están todos los datos que yo necesito, por ejemplo, para determinar estas dos cosas. La cantidad de infectados en Colombia por unidad de área en cada centro poblado y la cantidad de infectados en Colombia por cada 10.000 habitantes en cada centro poblado. Estos datos, pues aquí necesito las áreas por centro poblado y aquí necesito los habitantes por centro poblado. No los tengo acá.
Entonces, integrar esas bases de datos, bueno, acceder a esas bases de datos, integrar esas bases de datos y construir una nueva basecita de datos con esa data integrada es lo que se hace conceptualmente en algo que se llama el ETL. Entonces, ETL es un mundo, de nuevo de los ingenieros, donde lo que se hace son desarrollar métodos para extraer la data de distintas fuentes, transformarla, por ejemplo, pegarla y hacer otra cosa, y cargarla al sitio donde yo voy a hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden buscar trabajos en ETL y hay un montón de trabajos en ETL y hay un solo tipo de ingeniero que se encarga de hacer esto, conectarse a las bases de datos, transformarlas y cargarlas. Eso mismo que estamos haciendo ahí lo podemos hacer en Python. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes utilicen Python y Pandas para responder estas dos preguntas. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir cómo podemos proceder? Daisy, ¿tienes preguntas? Tienes la manito arriba y no me interrumpiste. Ya bajaste la manito. ¿Qué podríamos hacer? ¿Nadie? Entonces cojamos. ¿Preguntas? Dime, Natalia. ¿Puede volver un momentico, por favor, las preguntas? Acá. Cantidad de infectados en Colombia por unidad de área. Cantidad de infectados en Colombia por cada 100.000 habitantes. Yo les puse aquí unos datos para soplarles, ¿no? Les puse estos que son las áreas por municipio y esto que es la población por municipio de acuerdo al último censo. Listo. ¿Qué podemos hacer? Brian o Juan. El primero sería como una división, ¿no? Sí, pero la división sobre qué. O sea, en el marco de trabajo que tenemos, podemos bajar los datos del INS y cargarlos con pandas, ¿cierto? Y eso me sale la tabla de datos del INS. Me puedo cargar estos dos bases de datos también con pandas, ¿cierto? Dos líneas de código, no hay lío. Después, ¿qué haría para construir una sola base de datos donde yo tenga algo así como estos datos de acá y la cantidad de personas por municipio y el área por municipio? ¿Con qué operación puedo hacer eso? Pero primero tendríamos que hacer como un group by por municipio para tener el conteo de personas enfermas y luego se hace como un join, Muy bien. dependiendo si left o right. ¿Un join con quién? ¿Un join con esta noción? ¿Ambas tienen el código de bipolar? Una buena pregunta. ¿Ambas tienen el código de bipolar? No me acuerdo. Creo que sí, mire. Esto tiene cara de código de bipolar. Sí, estos son Eso es código de bipolar, sí. Entonces los códigos de bipolar servirían como mi llave primaria. Ese sería el join. Y hago un join de estas tres cosas. O sea, hago un join primero con lo que me hago con la otra. Me creo una sola tabla y ya con eso puedo hacer la cuenta, ¿no? Eso que estamos haciendo ahí es una ETL. Yo extraje datos de estas tres fuentes, los transformé para crear una sola y me construyo una sola donde puedo hacer mis cuentas. ¿Listo? Entonces, eso nos abre un montón de posibilidades porque ya podemos empezar a cruzar con datos de todos los que hay en muchos lados. Y ahora sí ya tenemos poder para poder trabajar. Ok, entonces esa es la tarea. Y la realizamos en la siguiente clase. Que le cacharreen a eso. ¿Listo? Si tienen preguntas, las postean y yo se las respondo. Ya me pasé 2 minutos, qué pena con ustedes. ¿Preguntas? Yo tengo una, pero no relacionada con la clase. Pregúntela, si la podemos hacer en... Es